Y buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, seguro que lo sabe, Donald Trump ha ganado, pero de calle, las elecciones norteamericanas. Contra todo pronóstico, por cierto, no la victoria, sino la avasalladora victoria sobre el Partido Demócrata de Kamala Harris. Y entre las reacciones ha habido una que nos ha llamado particularmente la atención. Se trata de un comunicado de FAES, que es esa fundación que creó José María Aznar para sepultar todas las fundaciones culturales que tenía antes la derecha, ¿verdad? Y que ahora no sabe uno muy bien si es la fundación del PP, si es la fundación de Aznar, si es... no lo sabemos. El caso es que FAES, vinculada evidentemente al PP, ha explicado que es lo peor que nos podía pasar, que ganara Trump. Y recupera todos y cada uno de los argumentos de la prensa progresista que usted habrá podido reparar no en estos días, en estos 4 años. Y mire, a uno la verdad es que le asaltan ciertas dudas. Es decir, con Trump peligra la democracia, pero quien lleva 4 años llamando basura al votante contrario no es Trump, es Biden. Con Trump peligra la paz en el mundo, pero mientras él gobernó no hubo ninguna guerra que trascendiera. Con Biden ha habido 2 por lo menos, que pueden ser 4 o 5. Con Trump todo va a ir fatal, porque nos va a agredir a todos. Pero aquí lo que hemos visto es que estos 4 años de gobierno de Biden han sido, en fin, un sinvivir. Con Trump a los europeos nos va a ir muy mal. Bueno, pero quien ha hecho saltar por los aires el gasoducto Nord Stream, obligándonos a comprar gas licuado norteamericano a un precio elevadísimo, no ha sido Trump, ha sido Biden. Entonces, ¿a qué estamos jugando exactamente? ¿Sabe usted lo que ha pasado en Estados Unidos? Y esto es lo más prodigioso. Pues que la inmensa mayoría de los votantes han votado exactamente contra todo el discurso que le estaban imponiendo los medios de comunicación mayoritarios y la clase política dominante, que es exactamente todo esto que ha repetido, entre otras, la Fundación FAES. Yo no sé qué va a hacer Trump ahora, evidentemente. No lo sabe nadie, probablemente ni él, ¿verdad? Pero sí le puedo decir una cosa. Constato, con cierta perplejidad, que los enemigos de Trump son también los míos. Y el enemigo de tu enemigo, ya sabe usted. Enseguida vamos a ir a la información, a la tertulia, pero antes tenemos un par de cosas importantes que contar. Una cosa particularmente importante, y subrayo lo de particularmente, porque se trata de un problema que los más viejos, ¿verdad?, recordamos que hace 30 o 40 años era una cosa un poco infamante. ¿Recuerda usted que hubo una farmacéutica que para sacar el producto a la calle puso aquel eslogan de no sufras más en silencio? Efectivamente, de hemorroides hablamos, que además es un problema que cuanto más años cumple uno, ¿verdad?, pues más gente hay afectada por ello. Hoy la cirugía ha avanzado una barbaridad, por supuesto, los tratamientos también, pero la noticia que yo le voy a dar no es esta, porque usted ya lo sabe. La noticia que yo le voy a dar es que hay un sistema inventado por un cirujano vascular español que permite atacar el problema de una forma completamente inédita y sin cirugía sobre la zona. Este sistema ahora mismo está patentándose en Estados Unidos. Significa un avance extraordinario, no solo porque es un tratamiento indoloro, etcétera, sino sobre todo por la revolución conceptual que supone. Y el protagonista de este avance es don Juan Guillermo, al que tenemos esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿En qué consiste exactamente este sistema? Bueno, el sistema consiste en cambiar el concepto que tenemos sobre las hemorroides. En vez de entender las hemorroides como una enfermedad, lo entendemos como un signo de otro problema que no es una enfermedad, además. Entonces pasan a ser, para corregir, podemos decir que las hemorroides son una humedad y nosotros lo que hemos descubierto es cuál es la gotera que provoca que aparezca esa humedad. Y para corregir la gotera no tienes por qué tocar la humedad. Así de sencillo. Sí, sencillísimo será para usted, pero visto desde aquí la cosa resulta que, ¿cómo decir?, merece alguna explicación más. Porque claro, todos estamos acostumbrados a ver este tipo de afecciones como algo fundamentalmente dérmico, ¿no? Claro, el planteamiento que ustedes han puesto en marcha es decir, el problema no está efectivamente en la pared,
sino detrás de la pared. ¿Cómo ha llegado hasta allí el agua? Y ahí entramos ya en lo vascular, que ya no es lo proctológico. Exactamente, exactamente. Consideramos a las hemorroides como unas varices, que es lo que son. Unas varices en un territorio especial que es el ano, pero son unas varices, que son un signo de una insuficiencia venosa simplemente. ¿Y por dónde sale? Quiero decir, ¿de dónde sale? Claro. Bueno, el problema, aquí tenemos en pantalla un esquema muy sencillo del sistema venoso, Ajá. donde vemos la pierna, la ingle en amarillo y el ombligo, para situarnos. Entonces las venas de la pierna, que las venas devuelven la sangre al corazón, no terminan en la pierna, sino que siguen hacia el corazón. Y cuando siguen hacia el corazón se juntan con esas dos venitas que están pintadas, que recojan toda la sangre de la cavidad pélvica y también de las venas hemorroidales normales, y forman las que se llaman las venas ilíacas comunes. Las venas ilíacas comunes son la autopista de salida de toda la sangre del territorio que podríamos limitar desde el ombligo hacia abajo. Si pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Vamos allá? Vamos allá. Las arterias llevan la sangre a los tejidos, las venas se la devuelven, las arterias y las venas van juntas y son simétricas, pero algo que va del corazón a las dos piernas y algo que viene de las piernas para volver al corazón se tienen que cruzar en algún punto. Y aquí tenemos el punto donde se cruzan, donde vemos que queda la arteria en la parte anterior, en el medio queda la vena y la cara posterior la constituye la columna vertebral. De ese punto, de ese cruce de arteria y vena, nos interesa, por un lado, que la vena es el punto débil. La columna es hueso, la arteria va a una presión arterial que tenga cada cual, 120, 130 milímetros de mercurio, pero las venas, cualquier vena que tengamos, la intentamos aplastar y no presenta ninguna resistencia. Tiene una presión de 2 o 3 milímetros de mercurio, no tienen una capa muscular, por lo cual son muy comprensibles. De tal forma que entonces es la presión sobre esa vena, que al final es un fenómeno puramente natural y prácticamente inevitable, en mayor o menor grado, lo que termina provocando una hemorroide. Pues cambios de posición en la columna pueden provocar que la vena quede comprimida entre la arteria y la propia columna y hagan que el sistema venoso, que tiene un margen de funcionamiento muy estrecho, no pueda sobrepasar esa estrechez, y entonces todo lo que nos sube cae. Si podemos poner la siguiente. Vamos a ver. Ahí tendríamos dibujado el esquema anterior, donde vemos pintado en rojo dentro de la vena lo que supondría la estrechez, y como la sangre, cuando no puede subir, la flecha azul lo que va a hacer es caer. ¿Cuándo pasa esto exactamente igual? Durante el embarazo. Que también es frecuente que aparezcan hemorroides y varices en las mujeres, y que en muchos casos desaparece después del parto. ¿Por qué? ¿Qué milagro es? Ninguno, simplemente el flujo de la sangre. Claro, el útero al crecer en la pelvis puede comprimir a la vena y provocar que la sangre no pueda subir y que aparezcan hemorroides y varices después, durante el embarazo, que si no existe otro problema, después del parto van a desaparecer. Y si no, continuarán. Entonces, lo que tenemos que hacer... Espera, ¿y cómo descubristeis esto? Quiero decir, porque es que hay que echarle. ¿Cómo llegas a la conclusión de que algo que aparece ahí, y que, insisto, para cualquier persona lega es un problema superficial, de la superficie, tiene un origen vascular, además en una vena, en un sitio tan concreto y tan oculto? Porque nosotros no podíamos, sabemos que ese estrechamiento, esa compresión de la vena entre la arteria y la columna existe, está descrito de los años 50, pero no teníamos la forma de demostrarlo. Ahora ya la tenemos, que es con la técnica que hemos reflejado ahora en la pantalla, que es hacer una ecografía por dentro de la vena. Entonces, esa es la imagen que presenta una vena ilíaca común normal. Si pasamos a la siguiente. Vamos a ver la siguiente, Raquel, por favor. Esa es la imagen que presenta una vena ilíaca cuando está comprimida. Sí, como veréis, la compresión hay una diferencia significativa. Ya lo creo. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Pues reforzando la pared de la vena, impidiendo que la vena quede comprimida. ¿Y eso cómo lo hacemos? Colocando un stent a ese nivel. Como queda aquí reflejado también, simplemente el borde externo azul más claro sería el stent, con lo cual eso ya no deja, un stent es simplemente un muelle que tiene una gran fuerza radial, también puede alargar y acortar, pero básicamente tiene una gran fuerza radial, y lo que hace es evitar que la vena quede comprimida entre la arteria y la columna vertebral, deje paso a la sangre y ya todo funciona. ¿Y esto no requiere una cirugía? No es una cirugía, no es una cirugía, es un procedimiento... Como un stent de los que se mete a la gente cuando tiene un problema de cardíaco y tal. Sí, exactamente igual que con el stent, mediante un cateterismo, mucho más sencillo, porque entramos ¿Mucho más sencillo? Sí, claro, entramos por la ingle y llegamos hasta el ombligo.
O sea, que no tenemos que andar hurgando ni dando curvas, y estamos en venas y no estamos en arterias, que son dos mundos totalmente distintos. Las venas no tienen enfermedades de la pared, que es la enfermedad circulatoria que conocemos todos por excelencia, la de los lípidos, el tabaco y demás, la arteriosclerosis. Sí, exacto. Pero la arteria es de arteria. No creo que nadie haya oído hablar de la venosclerosis. De la venosclerosis, porque no se da. Oye, una ¿cuál es el mecanismo por el cual una compresión en una vena en este punto termina provocando falta de irrigación o qué es exactamente? El sistema arterial funciona a alta presión. Es un sistema de alta presión y de alta velocidad, es como la torrentera de un río. Pero las arterias llevan sangre para aportar nutrientes a los tejidos. Y entonces, si queremos intercambiar algo con el agua del río, los rápidos no es el mejor sitio. Es falta de abono en el riego. No exactamente. ¿Qué es lo que hace el organismo? Crear los lechos capilares, que son uniones microscópicas entre las arterias y las venas. Pero cuando cada arteria microscópica, que va a la misma presión que la arteria aorta, cuando sale del corazón, le suelta un chorro de sangre a la vena no va a pulsar, no tiene capa muscular y no pulsa. Pero, sin embargo, lo que tiene es una gran capacitancia. Cuando recibe el chorro de sangre, lo que hace es que se dilata. Imaginaros una tubería que baja, que es la sangre arterial, que llega a una bañera, y una tubería que sube, que es la sangre venosa. Mientras el sistema está equilibrado, va a funcionar. Pero, o sea, la tubería que tiene que sacar esa sangre, que ese agua hacia arriba, la ponemos un obstáculo. Como no le podemos dar presión ni más velocidad porque no tenemos un corazón en los pies y la fuerza del corazón la hemos perdido en los lechos capilares, pues entonces, con el momento que no tiene fuerza, cae, simplemente. Simplemente, dice, joder, simplemente, pero son muchos años de investigación. Bueno, tú tienes 30 años de experiencia de cirujano. Un poquito más. Un poquito más. Pues un poquito más, pero bueno, lo dejamos en 30, que me parece bien. Nada. ¿Y cómo es ambulatorio entonces? Es decir, sí, llegas, te lo haces y fuera. El paciente ingresa por la mañana y se va por la tarde. ¿Y qué grado de eficacia tienes? ¿Está testado? En nuestra experiencia, el 100% de los pacientes que hemos hecho tenían, al hacerles el IBUS, tenían una estenosis de la vena ilíaca. Y el IBUS, eso sí me lo sé, es un ultrasonido de la vena ilíaca. Eso es lo que... Es una ecografía por dentro de la vena, sí. Tenían una estenosis de la vena ilíaca y al corregir la estenosis se han corregido las hemorroides. Entonces, en ese sentido, la experiencia es buena. ¿Cuánto tiempo se corrige eso? Pues hay que entender que la sintomatología pues desaparece, el sangrado, el dolor pues puede desaparecer, el sangrado tarda un poquito más, los síntomas, el dolor y las molestias desaparecen relativamente pronto, y luego lo que es la parte estética de la hemorroide, que desaparezca la hemorroide per se, eso ya dura más tiempo. Pasa que sobre eso tampoco debo reconocer también que no tengo excesiva información, porque el paciente no vuelve a contar cómo le va. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, ahí está el problema, efectivamente, ya no vuelves. Joder. ¿Y estáis en Madrid trabajáis? ¿En Ibismed? En Ibismed es donde trabajamos, aquí en Madrid, en la calle Rosas 54, y dispuestos a ayudar a todo aquel que quiera nuestra ayuda. ¿La gente puede llamar a pedir información simplemente a ese teléfono? A ese número, y informaremos. Juan Guillaume, en esta profesión se aprende cada día una cosa nueva, de verdad. Qué cosa más impresionante. O sea que en los Estados Unidos ahora. Ahora sí, iremos a Estados Unidos el año que viene, sí. Mira qué bien. Joder, gracias mil. Pero bueno. Gracias mil. 669-795-076, porque hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad, y mire usted por dónde. Además, acabamos de asistir a una clase magistral. Esto tiene usted que grabarlo, ¿eh? De verdad, gracias mil. Muchas gracias. Vamos a hacer una mínima pausa, segundos, porque tenemos otra cosa que contar. Están ya los contertulios. Antes de eso, le recordamos que tenemos la propuesta de Grupo Index en Boadilla del Monte, Prado Chico. Teresa Serrano, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal, José Javier? ¿Cómo vais? Muy bien, pues yo quiero destacar sobre todo que estas viviendas de Prado Chico, como dices, en Boadilla del Monte, son muy, muy especiales por varios motivos. Pero es verdad que en Grupo Index, desde hace muchos años, estamos diseñando viviendas que son personalizadas, que son eficientes y al mismo precio que las viviendas convencionales. Es decir, que desde el primer momento se empieza a ahorrar y ese ahorro va directamente al bolsillo de sus propietarios, porque no tienen que amortizar
amortizar una inversión superior porque la vivienda esté por encima del precio del mercado, sino que, como digo, es al mismo precio que las casas tradicionales, convencionales, es decir, esas que no tienen pues todas las ventajas de una casa geosolar. Geotermia y placas solares. Las placas solares, pues gracias al sol que tenemos en España, producen energía, además energía limpia, que es la que se consume en esa vivienda. Y además se ahorra notablemente en los consumos. ¿Cómo? Porque hay que consumir mucha menos energía si tenemos la geotermia. Geotermia, muy resumido, un intercambio calórico con la corteza terrestre, donde encontramos durante todo el año la misma temperatura, entre 19 y 23 grados, dicen los ingenieros. Pues esos 20 grados más o menos los trasladas al suelo radiante y refrigerante de tu vivienda y tienes que consumir mucho menos energía, tanto en verano para tener una temperatura acorde, como en invierno, ahora que ya empieza el frío. Bueno. Está francamente bien que subrayes esto, porque cuando aparecen estas propuestas todo el mundo dice, bueno, pero costará un quintal. Sí, pero haga usted números. Entre lo que te ahorras y que efectivamente la media del precio es la de la zona. Claro, efectivamente, en cada zona. Ahora mismo estamos hablando en Boadilla del Monte. Residencial Prado Chico de Grupo Index está ahora mismo en plena comercialización. Son 31 viviendas, ya no están las 31, ya no van a poder elegir de esas 31, pero estamos entre 760.000 euros y 950.000 euros. En esa franja nos quedan todavía viviendas disponibles. Teresa, gracias mil. A vosotros. Grupo Index, llame, infórmese, pregúntelo todo. Pregunte también, por cierto, el descuento que le hacen por ser espectador del Todo Televisión. 655-338-982. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Lo de Trump, después lo de Valencia. Muchísimas cosas que contar. 22:06, 21:06 en Canarias. Nosotros estamos de vuelta. Vamos a empezar con toda la información. Antes, dos cosas. Uno, hoy es el cumpleaños de la madrina del gato del viernes, de Paz. Así que feliz cumpleaños, madrina. Dos, saludos cordialísimos para un espectador de estos vehementes de los de toda la vida, José Antonio. Un abrazo fortísimo para tu hijo y para ti, para los dos. Y nosotros ahora, titulares. Bueno, empezamos por los Estados Unidos, los norteamericanos que han votado en masa a Donald Trump. ¿Sorprendente la victoria de Trump? No mucho. Sorprendente que haya arrollado como ha arrollado. O sea, en voto popular, en Congreso, en Senado, todo. Lo tiene absolutamente todo y hacía muchísimos años que un presidente norteamericano no tenía semejante poder en la mano. Bueno, examinaremos un poco todos los aspectos de esta victoria, empezando por lo que nos atañe a nosotros y muy particularmente al orden del mundo. Iremos a Valencia, por supuesto, seguiremos allí y vamos a subrayar un asunto que es muy importante. Cuando el pueblo llenó el vacío que dejó el Estado. Porque eso es lo que no solo ha pasado, es que sigue pasando. Es que las informaciones que nos sigue llegando de gente que está allí a pie de barro son terroríficas. Allí sigue sin mandar nadie. Sigue sin mandar nadie. Hay un montón de gente haciendo lo que puede y hay un montón de gente que no puede hacer más porque no le dejan o sencillamente porque no se lo mandan. Bueno, en fin, lo veremos. Para lo que sí que ha estado listo el Estado ha sido para ir rápidamente a perseguir al supuesto grupúsculo ultraderechista que agredió salvajemente a la líder de la democracia, Pedro Sánchez. Bueno, hay 3 detenidos, ninguno de ningún grupúsculo ultraderechista. Uno ya está puesto en libertad, que sepamos, creo que los otros 2 también, y son vecinos de la zona. Y encima no le pegaron. O sea, ¿de verdad se puede mentir más? Sí, pero lo veremos a lo largo de esta noche. Y por supuesto, tanta mentira al final tiene su recompensa, ¿verdad? Estamos con el titular equivocado porque el cambio climático lo contamos ayer, volveremos a contarlo, si os parece, el viernes seguramente para someterlo a análisis, pero la noticia a la que íbamos ahora es que Vox se querella contra Sánchez. Vox se querella contra Sánchez por omisión de socorro. Y no solo Vox, por cierto, porque el Liberum también está en tribunales y mañana nos contarán en qué consiste lo suyo. Aquí hay una cuestión muy clara. El general Fulgencio Coll, lo ha dejado hoy un negro sobre blanco, está, por cierto, en el Telegram de Julio entero su criterio técnico. Es decir,
tenía que haber activado el nivel 3 de oficio y no lo hizo el gobierno, muy particularmente el ministro Marlaska. Entonces la cosa está muy clara. Mazón ha sido un inútil, ciertamente. La comunidad está demostrando, la Comunidad Valenciana, que no es capaz de gestionar, y aquí llevamos 2 días contándolo, ¿verdad?, una catástrofe de este tipo, también es una evidencia. Pero quien tenía la posibilidad legal de hacerlo y no lo hizo fue el Gobierno de España. Y da un poco de vergüenza decir que esto es el Gobierno de España. Bueno, veremos esto y otras cosas en compañía de nuestros contertulios de hoy. Don Carlos Astiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues buenas noches, indignado, porque yo creo que la tragedia de Valencia, además del heroísmo del pueblo y similares, lo que ha demostrado es que el régimen del 78 ha fracasado, que España es un Estado fallido, que efectivamente, es decir, tenemos una grasa de políticos inútiles en unas autonomías que no sirven para nada. Y en este sentido, es decir, yo creo que es indispensable que la población se dé cuenta de que la Constitución es ya solamente papel mojado, con riesgo de convertirse en papel higiénico o poco más, y desde luego que los españoles o nos movemos o estamos en trance de desaparecer, y desde luego con este gobierno, con estas autonomías, con este régimen, no tenemos ningún futuro. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenas, José Javier. Pues, hombre, triste por lo de Valencia, que no he tenido la ocasión todavía de decirlo en esta mesa del gato al agua, pero sí que por lo menos vienen noticias buenas desde el exterior, ¿no? Desde Estados Unidos, con esa victoria completa de Donald Trump, que llega a la presidencia, que también se hace con el Senado y que se mantiene, ¿no?, esa mayoría republicana en la Cámara de Representantes, pero sobre todo por la reacción del pueblo americano frente a esa dictadura, esa imposición woke, y cómo se ha reaccionado ante un establishment, ¿no?, digamos, de medios de comunicación y de clase política que llamaba literalmente a la mitad del país basura, que llamaba a la mitad del país nazis, con esos, en los medios de comunicación sobre todo, ¿no? Y como que al final lo único que la gente quiere es lo que hemos querido siempre, ¿no?, que haya prosperidad, que haya seguridad en las calles, que haya sentido común y no toda esta bazofia progresista que se nos impone, bueno, que se impone en Estados Unidos y que se impone también en Europa. Y simplemente decir que a ver si tomamos nota de lo que ha pasado en Estados Unidos y finalmente puede llegar al poder una derecha sin complejos de ningún tipo y que se oponga a ese globalismo totalmente, pero lo veo complicado. Ya que, como has comentado en el editorial, ¿no?, esto de FAES, que parece que la supuesta derecha pues no tiene muy claro quién es el enemigo y quién puede ser el potencial aliado, ¿no? Hay que tener claro que el Partido Popular, su referente hace muchos años que no es el Partido Republicano, es el Partido Demócrata. Recuerde usted que la primera vez Trump Hillary apostaron por Hillary abiertamente. Hicieron incluso una declaración. Esteban, ¿a que sí? ¿Te acuerdas, verdad? Y esta campaña ha sido Cucakamala diciendo que Gamarra Harris es ella. O sea que, en fin, y ahora FAES, en fin. Miguel, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Rigia, ¿cómo estás? Buenas noches, José Javier. Pues mira, con la misma sensación agridulce que trasladaban Carlos y Miguel, entre el corazón partido con Valencia y con las imágenes desoladoras que vemos día a día, porque yo personalmente no he estado en la zona, esto es una tragedia absoluta y efectivamente es un fracaso del Estado de las autonomías y de la situación actual española, donde aquí no hace nada nadie, ni las comunidades autónomas ni el Estado. Y bueno, con la otra parte del corazón alegre y contenta de que haya habido un triunfo al wokismo con la victoria de Trump, y como lo vamos a analizar hoy, ya no voy a dar más mi opinión hasta que llegue el momento. Vamos a hablar efectivamente de ello, hablaremos además con, en principio, Fernando Cocho nos va a hablar de las consecuencias geopolíticas, evidentemente, claro, del orden del mundo, que tenemos 2 guerras abiertas, 2 por lo menos. Y luego con Antonio Muloni, que estará en el... Fíjese usted que Antonio decía anoche, no tengo nada claro que vayamos a saber mañana quién es el presidente, que era lo que pensaban, por cierto, la inmensa mayoría de los analistas. ¿Por qué? Porque nadie pensaba que el Partido Demócrata, si perdía, iba a renunciar tan fácilmente al poder, pero es que la ola de votos ha sido, en fin, absolutamente avasalladora. Así que luego hablaremos con Antonio Muloni para que nos cuente cómo lo ha vivido. Marcela, bienvenida, buenas noches. Don Guillermo Gortázar, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de volver aquí y aceptar tu invitación tan generosa. Y aprovecho para enseñar el libro. Bajaba todos los días de su casa a la estación con un libro entre las manos de Bécquer Ocampo. No, es que en este caso con un libro estoy en la promoción de este libro desde el mes de abril, que lleva ya 4 ediciones. Y por eso he estado muy ocupado en las presentaciones en capitales de provincia, ¿no? Pero en fin, yo creo que hoy es un día para celebrar. Yo creo que el triunfo del señor Trump es una buena noticia, es una derrota de lo que se llama izquierda woke,
que significa despierta, que se quedó alucinada en los años 90 con la caída del muro de Berlín y con el impulso thatcherista y de Reagan, y entonces se tuvieron que inventar una nueva izquierda, y esa izquierda es la izquierda woke, que ha salido derrotada en las elecciones norteamericanas. Yo creo que tiene una importancia muy notable porque supone una rebelión del pueblo americano contra el fanatismo climático, el indigenismo, el romper las tradiciones, el romper una cantidad de elementos que constituyen la comunidad política, y yo creo que va a tener un efecto muy positivo en el resto del mundo, ¿no? Y en ese sentido a mí me sorprende esto que habláis de FAES y de la posición del PP. Sí. Ponlo para eterno oprobio de quien piense ahora allí, que ya no sé quién es en FAES, porque en una FAES ya no sé sinceramente si es del PP, si es solo de Aznar. No, sí, pero solo piensan cosas malas. Bueno, sinceramente es que ya no sé dónde está FAES, ¿verdad? Pero bueno, tanto Guillermo como yo hemos hablado en esa sede, ¿verdad? Sí, muchas veces. ¿Cuál es la versión FAES? Pues que esto no es una buena noticia ni para España ni para la Unión Europea en su conjunto, ni tampoco para la OTAN. El éxito del discurso que Trump encarna, un populismo adobado de planteamientos proteccionistas, aislacionistas y de actitudes intemperantes que en su momento llegaron al abierto desafío institucional. No lo ha escrito El País, lo ha escrito la fundación más representativa del Partido Popular. Bueno, y hay que ver el tuit de José María Aznar, que también lo ha puesto en esta línea, bueno, claro, sí, como no era menos. Yo creo que no es una cuestión solo de FAES y del Partido Popular. La derecha moderada... o sea, quieres decir el centro-izquierda, ¿no? No, la derecha moderada, lo que es lo que son los periódicos de, digamos, El Mundo, El Español, el ABC, etcétera, han tenido una actitud, el ABC menos, una actitud muy anti-Trump. Y yo creo que es que ellos tienen una perspectiva exclusivamente española y un poco limitada de lo que significa lo malo que era Harris. Yo no creo que Trump sea una maravilla en términos de comportamientos y de actitudes y de comunicación, ¿no? Aunque eso le ha dado la victoria, ¿no? Pero es que Harris era mucho peor. Es decir, si cogemos un poco el principio de San Ignacio de Loyola, siempre es preferible un mal menor que un mal mayor. Y en este sentido, los que no les gusta Trump, por lo menos que piensen que Harris era mucho peor. Y en ese sentido yo he tratado de convencer a muchos amigos míos que son de derecha, no los liberales son trumpistas, la inmensa mayoría de ellos, pero los que son más democristianos, etcétera, les he intentado convencer de que en fin, que lean un poco este punto de vista. Vamos, aquí hemos visto a la cadena de la conferencia episcopal haciendo campaña por Kamala Harris, es decir, por el abortismo. Total. El problema que tiene, yo soy infinitamente menos generoso que Guillermo. ¿Por qué? Pues porque soy valenciano, tengo muy mala leche, y él no. Aquí el problema que tiene la inmensa mayoría de nuestra prensa es que desde hace muchísimos años en las redacciones en España los periodistas de Internacional no tienen ni puñetera idea y simplemente se limitan a copiar, a beber de lo que sacan las grandes agencias fundamentalmente norteamericanas, que son todas homogéneas. Y así veías el mismo discurso en el ABC y en El País, y era muy fundamental. Bueno, en el caso del ABC con el tema de la Landete es distinto. Carlos Astiz está piafando como potro en boxes. Venga, antes de empezar a verlo... He estado 15 años en Internacional, precisamente. Precisamente, ¿verdad? Sí, señor. Y la cuestión es que ya no es derecha ni izquierda. Es decir, la disyuntiva ya no es una izquierda frente a una derecha. La izquierda hoy y la derecha hoy están discutiendo sobre la globalización, ser globalitarios y aceptar la Agenda 2030, aceptar que las libertades se pueden recortar, que la familia tiene que desaparecer o que las patrias no pueden seguir existiendo, o pensar lo contrario, es decir, que hay que luchar por las libertades, por la patria, por la familia, y eso es lo que marca la diferencia. Y por eso los que están alineados con esa agenda, el Partido Popular, el Partido Socialista, toda la izquierda está supuestamente izquierda, están diciendo lo mismo, porque defienden lo mismo, porque su punto de vista es el mismo. Es decir, esa es la cuestión. Y mientras eso no se entienda, mientras no se entienda que izquierda y derecha han desaparecido ya, es decir, lo que pasará es que tendremos una confusión enorme de cómo es posible que José María Aznar esté defendiendo a Kamala Harris. Pero es que es lo mismo. Es decir, o Rajoy o Feijóo. Pero si es que Feijóo y Pedro Sánchez comparten la misma agenda. Discuten en cuestiones menores. Y se ha visto en el tema de la inmigración, por ejemplo. Es decir, cuando la inmigración es stop, paramos toda la inmigración ilegal, todo el que entra sin papeles aquí es devuelto. O no, vamos a discutir sobre el dinerito que me vas a dar para colocar a los ilegales. Por favor,
En eso estamos, es decir, en que la izquierda y la derecha hoy lo que se denomina eso ya no significan nada. Marcela. Yo creo que ha apuntado Guillermo una cosa muy interesante que a los europeos nos cuesta... Guillermo ha sido abrir la boca y la ha liado, ¿eh? Sí, total. Ha cortado aquí el guión y ya nada. Yo he querido ser moderado y tratando de convencer a mis amigos democristianos. Yo no tengo nada de democristiano, pero no es mala gente, es decir, es gente un poco impulsiva. Esto no es una cuestión de mala gente. No, pero yo creo que apuntabas una cosa muy interesante y que a los europeos nos cuesta muchísimo entender, y es cómo es la sociedad americana. Es que los americanos son muy distintos a nosotros, o muy distintos a lo que nos hemos convertido nosotros, y eso yo creo que es el mensaje que ha calado de Trump, que no ha calado de Harris, ¿no? Que es ese amor a la patria y amor a tu país. El declive que hemos tenido en Europa, delegando las energías en subvenciones, en terceras compañías, en terceros países, injerencias de estos países, y ellos buscan obtenerlas de sí mismos y tener los recursos de sí mismos, el aumento de precios, la meritocracia, todo esto está en el pueblo, en el sentir del pueblo americano, y al final es lo que Trump ha conseguido trasladar a los americanos, y yo creo que por eso al final ha habido una movilización final en la inmigración. Por ejemplo, el voto hispanoamericano lo ha movilizado Trump a última hora, porque es un país que acepta a los inmigrantes y que da puertas abiertas a los inmigrantes y oportunidades. Lo ha hecho históricamente, pero a los inmigrantes legales, que vienen cumpliendo, que vienen sin avasallar las fronteras, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que son una serie de factores que han favorecido la victoria. Ahora que cuenta esto, Marcela, hay un vídeo que vamos a ver el viernes. Hoy no nos va a dar tiempo a ponerlo, que se le va a hacer, porque hay mucha información, en la que Trump se dirige al público hispano en un mitin enorme. Y le dice, ¿cómo os gusta que os llamen? ¿Latinos? Latinos, y se oyen murmullos de desaprobación. Dice, a ver, latinos, y pues, más murmullos de desaprobación, hasta es un fragor. ¿O preferís hispanos? Y entonces todo el mundo está ya a aplaudir. O sea, al final, ¿sabes qué es eso? Que puede parecer una tontería mitinera. No es una tontería. Es decirle, conozco lo mejor de ti, ¿no? Claro, es decir, no eres una banda chicana de... No, y es un sentimiento esencial, es un sentimiento esencial para todos los que descendemos de hispanos o formamos parte de esa gran familia, porque está a los dos lados del charco. Es un sentimiento esencial que yo creo que Trump ha conseguido captar, que realmente cree en él y que al final se ha demostrado en las urnas en estos yo creo comicios. Que conocer un poco el sentir americano... Casi yo diría que es obligatorio vivir ahí en una temporada larga, y a poder ser en el centro de Estados Unidos, en el Bible Belt, que llaman, que es la zona más conservadora. Yo recuerdo haber estado un año en Ohio, en Columbus, Ohio, en la capital de Ohio, y en Semana Santa no se podía poner música ligera, era todo todas las emisoras eran música clásica, porque hay un sentido religioso profundísimo. Luego he vivido 2 años en California y he visto todo lo contrario. Pues te das cuenta de que Estados Unidos es un continente, es decir, no es un país, no tiene nada que ver Ohio. Y el mapa del voto, que luego veremos, efectivamente es exactamente eso, lo ves con toda claridad. O sea, en realidad hay 3, no son 2, son 3, porque la costa oeste es una cosa, la este es otra cosa, y luego está el gran... Y muchos periodistas es que no comprenden el país, como decías tú, es decir, no se hacen idea, vamos. Señores, lo que está todo el mundo preguntándose, ¿y la guerra se van a acabar o qué? Don Fernando Cocho, muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué alegría tenerte con nosotros. No sé si tienes un problema de audio con tu mute o de tu ordenador, o es la conexión. Yo no tengo ningún problema, yo salgo perfectamente. Ahora perfectamente. No, si el problema es que no te oíamos a ti, que para eso te hemos llamado, para escucharte. Bueno, tenemos la guerra de Ucrania abierta en periodo Biden. Es verdad que no empezó ahí, pero bueno, bien. La guerra de Gaza abierta en periodo Biden. El mundo partido en 2 enteramente en periodo Biden. Ahora llega Trump. Más allá de las ladronadas del tipo, esto lo arreglo yo tomándome unos blinis con Putin, ¿qué perspectivas reales ves tú de que el paisaje del mundo se apacigüe? Bueno, lo primero que hay que ser conscientes es que estaban en elecciones. En elecciones se dicen muchas cosas, tanto aquí como allí, bueno, sobre todo aquí como allí, que luego no se pueden cumplir. Pero si siguiera la agenda que ha prometido en sus mítines y la que teóricamente va a ejecutar, evidentemente no olvidemos que Trump no es un político, Trump no es un militar, Trump es un empresario, es un comerciante. Y por tanto ya ha avisado, entre otras cosas, que en el caso de la OTAN y el apoyo militar a la Europa, que no cuenta nada, porque somos servidores y vasallos de ellos, y hay que reconocerlo y no pasa nada, no hay problema.
pues va a decir que la OTAN se mantenga a sí misma en Europa o que busquemos la capacidad de tener un euroejército, como queramos llamarlo, porque ya desde la época de la primera legislatura de Obama ya nos dijeron que teníamos que prepararnos militarmente para no ser dependientes del, creo que es el 78,6%, aproximadamente casi el 80% del dinero que aporta Estados Unidos y tropas. Por tanto, en un país donde ya no hay una hegemonía absoluta, un mundo, perdón, donde no hay una hegemonía absoluta omnipotente, de una potencia omnipotente como Estados Unidos, sino que se siente en estos momentos amenazado geopolíticamente por los BRICS, por China, por Rusia que se ha tirado a los brazos de China, etcétera, y por todo ese conjunto de pléyades que son 2/3 de la economía del mundo, pues evidentemente Trump tiene un problema, y es que si continúa con el aparato militar e industrial apoyando a la guerra de Ucrania, evidentemente significará un quebrantamiento de lo que él ha dicho, porque ha dicho que va a eliminar ese problema, obligaría, entre otras cosas, a Zelensky a intentar llegar a un armisticio, acuerdo, parada de guerra como Corea del Norte, Corea del Sur, una guerra fría que dure X años, pero evidentemente la OTAN no va a aceptar Ucrania, porque para que la OTAN acepte Ucrania, siendo Estados Unidos es miembro del Consejo de Seguridad y además Estados Unidos es el que manda en la OTAN, pues no va a conseguir entrar en la OTAN, aunque ya legalmente no lo podía hacer. Él ha dicho que va a acabar con la guerra en dos vertientes. Una, la vertiente diplomática, que para él es comerciante, no hay otra situación, y por otro lado la vertiente militar. Y la vertiente militar significa que va a dar la espalda, no del todo al aparato industrial armamentístico que ha apoyado siempre a los demócratas. Recordemos que los demócratas abren guerras que los republicanos cierran, por decirlo muy simplista, y no va a permitir ir hacia, digamos, un mercantilismo, sino un proteccionismo en esa materia. Eso está claro. En el caso de, por ejemplo, Palestina, Israel, etcétera, Gaza, Cisjordania, del Líbano, Hezbollah, Hamas, él lo ha dejado muy claro. Seguirá apoyando a Israel, que por tanto es su aliado, su punta de lanza dentro de lo que es su capacidad de penetración en Oriente Medio, y al mismo tiempo no nos olvidemos que en la frontera marítima de Gaza lo que hay se ha encontrado petróleo y gas. Por tanto, es muy importante que Netanyahu, gran amigo de Donald Trump, consiga sus éxitos militares que implican éxitos económicos y éxitos políticos. Ese es el panorama básico, porque Europa tendrá que decidir entre seguir con Estados Unidos, del cual cada vez dependemos más energéticamente, tecnológicamente, militarmente, mucho más, o intentar buscar una política internacional, geopolítica independiente, si Estados Unidos lo permite, en el que Europa intente comerciar, intente negociar geopolíticamente según sus intereses y dirigirse, no digo a Rusia, digo a China y al conjunto de países de los BRICS que nos pueden facilitar. Por ejemplo, ya han cambiado el patrón dólar por el patrón oro, tienen su moneda digital. Y en ese escenario habría que ver si Trump puede enfrentarse al establishment o no puede enfrentarse al establishment de Estados Unidos. A los apoyos, evidentemente, de Israel y el lobby judío en Estados Unidos no se puede oponer, pero sí se puede oponer a los demás. De hecho, Trump dijo en una ocasión que bien, ya que China quiere hacer coches eléctricos, que los haga en Estados Unidos y dé trabajo a todas las plataformas logísticas, automovilísticas y de motores que Estados Unidos tiene a lo largo de su país. Y eso es la idea. Otra cosa es que la pueda cumplir. Yo he visto, ya te hago esta pregunta nada más y no te molestamos más, que es tarde, pero sí que me interesaría de clarificar conceptos, ¿no? Porque dentro de la superficialidad habitual de los análisis que uno lee por ahí, la cosa es el multilateralismo se acabó con Trump, como si ahora estuviéramos con un montón de lados, en fin. Pero bueno, el mundo está partido en dos, ¿qué quieres que te diga? Ya está. El estilo Trump, según lo vimos en la primera legislatura, en realidad era propiamente multilateral, es porque era ir a ver uno a todos. ¿Crees Correcto. que este va a ser el sistema? Correcto, es así. Estados Unidos y Trump, evidentemente, no va a permitir que con el American First, no American Great Again, no va a permitir que Estados Unidos pierda esa comba, y si no va a ser la primera potencia, será la primera A o la primera B, no será otra cosa. Porque evidentemente Estados Unidos no puede permitirse perder todo el liderazgo. Entonces tendrá que, entre comillas, negociar en ese no multilateralismo. Es que de nuevo lo has dicho tú bien, son dos trozos. Estados Unidos y la anglosfera y, llamémoslo así coloquialmente, por favor, los chinos o sí, los BRICS y los chinos. Y eso es lo que va a ocurrir. Por tanto, volvemos a una guerra fría con otra visión geopolítica, con más participantes que se unen entre sí,
pero sigue siendo una visión dualista. No hay posibilidad de 5 potencias al nivel de Estados Unidos o de China. Fernando, gracias mil por estar esta noche con nosotros. Un abrazo muy fuerte. A tu disposición siempre, Javier, lo sabes. Gracias, un abrazo. Chao. Fernando Cocho, analista geopolítico internacional de acreditadísima solvencia. Bueno, Carlos, ¿qué te digo? Sí. Yo es que creo que aquí hay algunas cuestiones que hay que dilucidar de lo que pasa, del éxito de Trump. Es decir, lo primero es todos los medios de comunicación occidentales, o la inmensa mayoría, lo que han hecho es hacer una demostración de que efectivamente hay 2 modelos y que la inmensa mayoría de ellos siguen el modelo de los que les pagan, es decir, que son los de la Agenda 2030, precisamente. Es decir, y traduciendo además una realidad a los ojos de los europeos especialmente, pero también una parte de los estadounidenses, que era absolutamente falsa. Desde mi punto de vista, lo que se dilucidaba en estas elecciones era precisamente 2 modelos diferentes de país. Es decir, un modelo en el que la iniciativa privada se prima frente al control del Estado. Es decir, otro elemento muy importante, que era la propia constitución de las libertades y derechos de los ciudadanos como algo esencial e intocable. Y por último, la familia como un elemento crucial para la construcción de esa nación, para la construcción de esa patria y con el sitio natural donde los individuos pueden desarrollarse. Es decir, la libertad, la patria y la familia como elementos claves en este asunto frente al otro modelo, que era el modelo de destruyamos las naciones. La globalización tiene que llegar a todos los ángulos, la destrucción con la ideología de género de la familia, de los derechos y libertades en esa dictadura tecnológica que nos ofrecen desde la Unión Europea o desde el Partido Demócrata. Y por último, es decir, yo creo que en este asunto una de las cosas es hacer de América sea grande de nuevo, es precisamente un llamamiento al patriotismo. Es decir, los 40 puntos que presentó Trump en su programa, que Kamala no tenía nada parecido, una de las cosas que plantea es eso, es decir, vamos a reconstruir el tejido industrial, vamos a reconstruir el tejido social y desde luego sobre la familia y los derechos es una parte esencial, ¿no? Yo creo que aquí no es una derecha, es la Agenda 2030. Y por último, yo creo que una de las cosas muy importantes, a diferencia de lo que pasó hace 4 años, se han asegurado la limpieza electoral. Desde mi punto de vista, desde una parte de los trumpistas, especialmente, la limpieza electoral brilló por su ausencia hace 4 años. Y ahora lo que ha pasado es que se han asegurado que esa limpieza electoral se llegaba al último extremo, a la última mesa electoral, y es algo que los españoles, también los políticos españoles y la ciudadanía española debería mirarse, porque nuestra limpieza electoral está en entredicho, con el control de Indra o con el control del gobierno. Guillermo. No, bueno, yo no sé si es un lapsus o un desacuerdo, pero a mí me parece que es clarísima la diferencia entre globalismo y globalización. La globalización, aparte de que la inauguramos los españoles... He hablado de globalitarios, que es otra cosa. Bueno, perfecto. Entonces, no, pues simplemente matizar eso, ¿no? Que la globalización es una cosa positiva. Es el mercado mundial libre y a poder ser sin aranceles y sin compensaciones de otro tipo. La opinión de Guillermo Cortázar. No, eso es la globalización. La globalización es lo que se abrió a partir de los años 90 con los acuerdos con Rusia y con una China que comerciaba con todo el mundo, y se estableció un sistema de comunicación global abierto y libre. Eso es la globalización. El globalismo es una teoría y una práctica de la izquierda que pretende tener un gobierno supranacional en la ONU y que determina formas de vida, que determina la disolución no de la izquierda, y de la derecha del Partido Popular, por básicamente es un proyecto. Pero que el Partido Popular no es derecha, es un proyecto de la izquierda. No, El globalismo es un proyecto derecha. de la izquierda, básicamente. La derecha en esto, alguna derecha está despistada, otra no está despistada. Es decir, la derecha liberal y que es más o menos moderada está muy a gusto dentro de las imperfecciones con la Constitución que tenemos en España en el año 78 y somos partidarios de la globalización. La globalización es que podamos comerciar con Marruecos, con libertad, con Rusia, etcétera, y que el horizonte, a mi juicio, gracias a este giro que ha tenido Estados Unidos,
pasa por una paz en Ucrania y retomar las conversaciones y atraer a Rusia al ámbito del entendimiento con Occidente. Ese es un poco el horizonte a 4 años que creo que es en posible. En este momento Guillermo Gortázar acaba de ser excomulgado por la doxa oficial. Sencillamente porque es lo razonable, efectivamente. Es lo razonable. O sea, ¿qué sentido tiene que Europa esté enfrentada a muerte con Rusia, que no era un país enemigo hace 4 años? Bueno, pues vamos a ver si gracias a Trump conseguimos que haya un alto el fuego, que haya algún tipo de entendimiento, algún tipo de convivencia entre Occidente y Oriente de Europa, que es que Rusia es Europa, y compensarnos con la enorme aportación que puede hacer Rusia hacia Europa y la enorme aportación que puede hacer Europa occidental hacia Rusia, que es lo que estableció Yeltsin y la señora Thatcher y Reagan, y realmente aquello funcionó. Lo que pasa es que se rompió nos llevaría a un debate muy largo, pero ese equilibrio de los 90 hasta el 2002 fue magnífico. Enseguida hablan Marcela y Miguel, porque tenemos conexión en Washington con Antonio Muroni. Muy buenas noches, director, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo que decir que no has sido tú el único que anoche dijo: veremos cuántos días tardamos. Gente como Florentino Portero, por ejemplo, también, ¿verdad? Pero oye, el tsunami de votos ha debido de ser, feroz, ¿no? Ha sido impresionante. Yo reconozco que me temía lo peor. En los 2 últimos días, más o menos, me recordaban demasiado 2020. Empezaron a recordarme por la actitud de la prensa, por las encuestas, por el ambientillo que había. Pero lo cierto, incluso mismo Trump ayer denunció fraude en Pensilvania y en Michigan, pero tardó poco porque según fue avanzando la noche, una avalancha. Kamala Harris ha estado más o menos en donde ha solido estar el Partido Demócrata. Si uno coge los resultados demócratas de los últimos años, siempre está entre los 65, 67 millones de votos. Salvo en 2020, cuando precisamente la gente lo tenía más difícil para votar, que alcanzó más de 80. Joe Biden ha sido el presidente más votado de la historia. El segundo más votado de la historia ha sido Donald Trump cuando perdió contra Joe Biden. Si no lo remedia esta vez, que está poco a poco subiendo y casi tan cerca, con casi tantos votos como en 2020. Ya no queda tanto por contar y es difícil que alcance esa cifra, pero es que ha sido una avalancha. Sobre todo, Trump necesitaba tener muy buenos resultados en las zonas rurales de los estados en contienda. Y ahí ha sido impresionante. O sea, por ejemplo, en Pensilvania, en Filadelfia, la ciudad más poblada, donde nos dijeron ayer que el recuento iba a durar una semana. Bueno, el recuento ya está al 100%, como ya está decidido el Estado, de repente está al 100%. Ahí ha sido 80 para Kamala, 20 para Trump, más o menos, el resultado, pero fuera de Filadelfia, Trump ha arrasado, ha ganado en zonas donde nunca hubiese ganado y ha tenido una movilización inesperada y no precisamente de la gente que dice Kamala o que ha dicho Kamala, de la gente rica y de derechas que vienen diciendo. No, le ha votado gente trabajadora, le han votado mucho los negros, le han votado mucho los hispanos, y eso parece que no contaban con ello ni las encuestadoras, ni los medios, ni siquiera el Partido Demócrata. Ahora hay mucho analista diciendo que el Partido Demócrata tiene que volver a encontrar un poco ese aire moderado que tuvo con Bill Clinton, Hillary, ¿verdad? Que el Partido Republicano, por otra parte, va a volver a ser lo que fue, aunque en realidad son muchas familias, pero en fin, y domesticarán a Trump. La pregunta que yo te hago es la siguiente: ¿eso, es decir, la política norteamericana de hace 8, 12 años, sigue siendo válida o eso se ha roto ya? La ruptura es total. El eje izquierda-derecha, con esto yo creo que ya si necesitaba un firma de su defunción, creo que esto vale para ello. Trump no es un candidato ni de izquierdas ni de derechas, critica a la extrema izquierda, bueno, pues no está ahí, habla como caricatura para mostrar una forma de actuar en política, pero J.D. Vance, por ejemplo, no es un hombre republicano, él no es precisamente de origen republicano, no es lo que aquí se conoce como rhino, republicano solo de nombre, ni siquiera republicano tradicional. Y los votantes de Trump no son el votante tradicional republicano, son gente trabajadora, son gente de barrios humildes, gente de zonas industriales muy depauperizadas por la desindustrialización que ha favorecido a China, sobre todo, desde lo que habla Trump, o a otras regiones del mundo, a México también, a costa de Estados Unidos, o son personas, desde luego, que no viven en las zonas que si votan demócrata
es curioso. Kamala Harris, uno de los pilares de su campaña, bueno, tenía dos. Uno ha sido no soy Biden y otro es no soy Trump. Bueno, pues con eso no ha valido para llegar a la Casa Blanca, pero uno de los pilares era decir que Trump pedía el voto para bajarle los impuestos a los ricos. Bueno, uno coge la lista de los condados donde más renta per cápita hay, y cuando hablamos de renta per cápita hablamos de muchos cientos de miles de dólares al año por persona, y de los 8 más ricos, de los 10 más ricos, 8 están a las afueras del Distrito de Columbia, de aquí de Washington, y en los 8 Kamala Harris no baja del 60-70% de los votos. Pues, claro, cuando se ha roto el eje, seguir con los argumentos de los ricos, los pobres, las izquierdas y las derechas, pues no cala y no encaja con la sociedad. Antonio, solo una última pregunta. ¿Qué queda por contar? Quedan por adjudicarse básicamente Alaska, que claramente va a ser de Trump, y quedan 2 estados bisagra, 2 estados clave, que son Arizona y Nevada, que van a ser, salvo sorpresa mayúscula de Trump. Nevada se puede decir al 99% que va a ser de Donald Trump. Y Arizona está muy lento el recuento en el condado de Maricopa, que es donde está Phoenix, que ya dio problemas en 2020. De hecho, lo ganó Biden por 10.000 votos, el estado entero. Luego hubo una auditoría que dijo que Biden no había ganado, sino que había 35.000 votos que eran de Trump, que habían sido contabilizados como de Biden. No pasó nada. Y ahora está Maricopa un poco lento. Ya da igual lo que pase, pero todo apunta a que también se lo llevará Trump. Con eso va a tener un resultado mejor del que tuvo con Hillary en estados, en votos, y además ganándole el voto general, porque ni California siquiera se ha movilizado a favor de Kamala Harris, como lo hizo. Qué cosas. Como lo hace siempre. Antonio, muchísimas gracias por estos días. Me imagino que te quedarás todavía por ahí hasta que te reciba Trump o algo. Hasta que tome posesión. No, me quedaré una semana porque contaba con que el recuento durase varios días. Pero me quedaré más tranquilo y en una semana estoy de vuelta por allí. Abrazo fortísimo, Antonio Moroni. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Chao. Marcela, Miguel. Quería decir una cosa breve. Sí, pero estaban Marcela y Miguel pendientes de tomar la palabra y en el turno anterior no han podido. Bueno, yo se la cedo a Guillermo si quiere decir algo en relación a lo que ha dicho. Bueno, es que no la recuperarás, que tenemos una conexión pendiente. Es una cosa. Sois unos inconscientes todos. Es una cosa en relación a los temores de la derecha hacia Trump. Esta mañana Carlos Alsina ha dedicado 10 minutos a decir que Trump era lo peor, peligrosísimo, porque tenía los votos y tenía la mayoría en el Congreso y en el Senado. Y eso es una perspectiva española en la cual el presidente, si tiene la mayoría en el Congreso y el Senado, es un Sánchez o una persona altamente peligrosa. Pero en Estados Unidos las legitimidades son independientes. La legitimidad del presidente va por el voto directo y la del Senado va por el voto directo independiente. Y la capacidad que tiene el Senado de equilibrar y de no someterse al presidente es altísima. Es decir, no tiene nada que ver con España. Tienen que tranquilizarse los periodistas nerviosos con este planteamiento. Sí. Es que como si Pedro Sánchez tuviera el Senado también. Bueno, no tiene nada que ver. Es que allí la separación de poderes funciona. Claro. Marcela, Miguel. Bueno, yo muy brevemente, a mí me encantaría que hoy estuviera aquí Óscar Rivas para que me apoyara en la importancia de las palabras, porque el Partido Popular en España no es derecha, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, luego seguimos discutiendo el resto de cosas. Pero respecto al tema de Trump, yo creo que ha sido una victoria histórica, que además esta victoria puede cambiar el curso de la historia incluso del propio Occidente, porque ha sido un revés al wokismo y una oportunidad a Occidente para reflotar, e incluso con las guerras abiertas, tanto en Oriente Medio como en Ucrania. Ha habido una cosa que nos ha apuntado y que a mí me pareció muy positiva del discurso de Trump, y pues su mención a Bobby Kennedy con este Make American Health Again, que también creo que es una parte importante de la política de Trump. Ese tema fue tan fundamental que el discurso que hace Kennedy cuando apoya a Trump es lo esencial de su discurso. Y aquí, y que yo sepa, lo hemos sacado aquí. Y en ningún lado más. Que Trump, el periodista Trump español... le mencionó, déjame a mí el oro líquido, el petróleo. Sí. También se lo dijo, que de eso sé yo, ¿no? Pero bueno, sí, eso no se ha dicho en otros medios de comunicación, efectivamente. Pero sin embargo, ya ha movido votos por cientos de miles. Exacto, efectivamente. Y luego, ya por último, ya muy brevemente, recordar que ha ganado a una mujer y de color. Con lo cual hay esperanza frente a este wokismo, porque hoy en día se presenta, o sea, nos movemos por esos, o mucha parte de la población se mueve por esos términos de mujer, de color, tal, no sé qué. Va a ganar a un empresario
exitoso, etcétera. Entonces yo creo que eso también ha demostrado que se puede derrotar al wokismo, que se puede derrotar a los medios de comunicación completamente comprados, porque también pasa en América. Precisamente por eso en Europa solo cantamos lo que cantan 4 periódicos estadounidenses, y es un balón de oxígeno no solo para muchos países occidentales, sino para muchos líderes políticos. Creo que lo que ha pasado en Estados Unidos es un balón de oxígeno para líderes políticos que pueden cambiar la historia de muchas naciones. Entonces, creo que es un halo de esperanza. Don Miguel Gutiérrez. Por ir comentando los temas que han ido saliendo, primero el de la izquierda y la derecha, es decir, el globalismo es verdad que incluye a lo que antes se consideraba, aquí podemos diferir, ¿no? Pero según las etiquetas, ¿no? El PP todavía se le mete en el centro derecha, ¿no? Por las etiquetas, quiero decir, es verdad que luego en las políticas podría haber más debate, ¿no? Pero si es que están de acuerdo efectivamente en cosas, por lo tanto, habría que trasladarle al espectador que eso de izquierda y derecha pues va quedando un poco obsoleto, ¿no? Porque al final nos encontramos en que hay 2 grandes grupos. Los patriotas, que es esa derecha nueva, por así decirlo. Podemos ver a Vox, a Trump, podemos ver... Y a Frente Obrero. Bueno, ya, a ver, los Frente Obrero son de izquierdas, pero es verdad que tienen ese sentido común, ¿no? Y por lo tanto rompen con esto del globalismo. No, o amor a la patria, que es que eso es lo que nos ha olvidado, esa que con independencia de las ideologías, pero, uno puede querer a su patria y a su país. Y los puntos en los que coinciden, es que ¿no? es Esa derecha que ya va siendo menos derecha cada vez, y esa izquierda, ¿no? Estamos hablando de la inmigración, del tema de la vida, ¿no? El tema aborto, el tema eutanasia, el tema ecologista, ¿no? Toda esta transición ecológica, el tema feminismo radical, LGTBI y tal. En todo eso están de acuerdo. Y es que es por eso por lo que Alsina, como dices, ¿no? El think tank de Aznar y tal, pues contra Trump totalmente, porque es que Trump es el Vox de allí. Y ahora mismo. Y eso es lo que está pasando. Y luego Antonio ha dicho una cosa muy interesante, porque yo ayer me fui a la cama un poco nervioso pensando de ¿y si pasa igual que en 2020 que hay tantísimas irregularidades y demás con las elecciones? Y es que lo ha dicho muy bien, ¿no? Como de sacar 66 millones de votos pasan a 81, siempre sacaban esos 66 o 65, pasan a 81, y claro, hay casos en todos lados por el sistema basura que tienen en Estados Unidos, sí, para votar, basura, que tú puedes ir en un estado con un DNI sin foto. Yo soy José Javier Esparza. Llego, me pongo allí y voto como José Javier Esparza. O ni siquiera sin identificación, ¿no? Salió un vídeo, se ha hecho viral, de un chico que se pone aquí el móvil grabando y diciendo, bueno, yo soy tal, o a lo mejor no, tengo tal edad, o a lo mejor no, a la hora de votar, ¿no? Pero dicen, bueno, esto es California, aquí se puede votar así, no pasa nada. Y el tío vota... dejando entre, oye, que te puedo estar engañando perfectamente con la identidad, pero aún así me dejas votar. Y de hecho, interesante dato, donde Kamala Harris ha ganado en esos estados son precisamente en los que o no te piden la fotito o directamente no te piden el DNI, el carné. Por lo tanto, a ver que... bueno, justo esos estados son precisamente California, Nueva York, Illinois, Washington, Minnesota, Nuevo México y algún otro más. Pero también para que se vea que eso es un dato que me ha parecido interesante. Y luego otra cosa que ha comentado Antonio que me parece también muy... Porque yo estaba convencido que iba a ganar Trump, de hecho aposté dinero y he ganado dinero con esto. Ah, muy bien, pues invítate a algo, ¿no? No, tampoco he ganado tanto como para invitar, pero... un poco de jamón. Joder, pero claro, es que la imagen que dan los medios de comunicación y las encuestadoras es falsa, es decir, intentan orientar el voto totalmente con esas encuestas. Oye, va a estar súper igualado, pero si va a sacar Trump más de 300, digamos, puntos, delegados, ¿no? Sí. Claro. Pero en cambio las encuestas decían, no, va a estar súper justo para intentar, oye, votante demócrata, movilízate, que está esto justísimo, que hay que apoyar a Kamala. Algo quería acotarte Guillermo Gortázar, pero va a tener que acotarlo en un minuto, porque luego Carlos querrá acotar a Guillermo y va a tener otro minuto y no más. Bueno, y a mí no un minuto nada más. Un minuto nada más. Pues después de la pública, Yo que si no... lo que creo es que no podemos en esta mesa ni en ningún partido político ser los expendedores de carne de patriotas. Yo creo que hay patriotas en la izquierda, en la extrema izquierda. Eso es lo que pienso yo, eso es lo que pienso eso yo. Es, pero eso creo que es lo que ha olvidado un sentimiento nacional. La izquierda actual española no yo creo ama que a su patriotas patria. hay en todos lados. Y lo que ocurre es que hay unos que están equivocados y otros menos equivocados. Pero no podemos dar carne de patriotas solo a unos. Miguel, cuando estaba contando eso, Miguel, yo estaba pensando en paralelo a ti, pero no convergente. Bill Clinton, por ejemplo, o incluso Obama, sí fue capaz de movilizar un cierto sentimiento de patriotismo del votante demócrata. Con Kamala era imposible. Con Kamala era imposible. Bueno, o sea, porque lo que importa que es mujer y es negra, es lo único que importa, claro. Es que porque han jugado exactamente porque está en a la otra negación agenda, de está en eso. otra agenda. Es decir, el chico ese de pecas pelirrojo que aparece siempre llevando un uniforme en Irak o donde sea, en Kamala no se ve. Claro.
En Bill Clinton podía, en Obama incluso, pero en Kamala... Sí, no, pero claro. sobre todo también me refiero un poco a España. Es decir, que en España la izquierda habrá de todo. Es decir, hay gente que es woke, pero hay otros que son patriotas. Es decir, patriotas españoles de izquierda, por favor, sacad la cabeza de una puñetera vez. En los que se lo dos, vea. ¿no? Los Pero hay, clase los política. Guillermo, yo sé que sacad los la hay. cabeza. No, Yo solo conozco a Calvet y a Roberto Vaquero. No, y a Guillermo, nadie yo más. sé que los hay, Así que, pero, bueno. ¿Cómo que los hay? se ha Muchísimo. modificado eso muchísimo. Ya no es la época de antes, o sea... Y es que no hay más que ver el gobierno que tenemos, el Partido Socialista y todas sus políticas. No van dirigidas a la patria ni a la salvación de la nación. Una élite malvada destructora de la nación, eso por supuesto. Ahora, que en la población hay un sentido Ya, pero entonces habría patriótico y abstención, nacional. habría cambio de voto y eso no pasa. Bueno, poco a poco. Patriotas españoles de izquierda, el llamamiento del gato al agua de hoy es para que asoméis la cabeza de una puñetera vez. Que os tiene Pedro Sánchez puesta la pierna encima para que no levantéis cabeza, como aquel de Gran Hermano. Primera edición. A ver los hilos. Don Carlos Astiz, cerramos tema, pero tienes 30 segundos para hacerlo. A ver, yo es que creo que lo que está clarísimo es esto. Es decir, por un lado, la limpieza de las elecciones ha sido decisiva. Yo creo que incluso algún movimiento como hubo, es decir, la quema de papeletas falsas que se podía votar directamente sin que nadie te comprobase nada, es un que cachondeo yo creo que ha sido sistema. una parte importante, es decir, que ha puesto a la gente a vigilar qué es lo que estaba pasando con su voto. Yo creo que esto es una cuestión muy importante que debemos empezar a tener muy cuidadosamente en España, porque es indudable que en España también hay toda una serie de eslabones débiles en lo que es el recuento de los votos, porque si no, no es explicable los resultados que hay. Y luego, por otro lado, yo creo que efectivamente al final es las libertades, la patria, la familia, y luego una cosa muy importante, es decir, el caso de Robert Kennedy, es decir, que ha sido, digamos, el portavoz de todos aquellos que lucharon contra la imposición de medidas sanitarias con la pandemia y similares. Yo creo que a eso ha abierto una puerta de esperanza y mucha gente que no pensaba votar porque estaba realmente pensando que todo el sistema estaba intentando matarnos, de acuerdo con la Agenda 2030, ha visto que había una puerta de salida y por ahí ha entrado, ¿no? Señores, a la policía, 22:50. Antes, mira, vamos a aprovechar para poner un poco de calma aquí e invitamos cordialmente a todos estos patriotas de izquierda, que sin duda los hay, es verdad, yo los conozco también, ¿eh? Pero bueno, tejoneras, mira, ya que estamos, de verdad lo mejor que hay. O sea, el vino que patrocina este programa, ¿sabe usted que es el mejor vino de la Comunidad de Madrid? 107 premios internacionales, acaba de ganar el último, que es el Gran Bacchus de Euro 24 por la variedad 750 máximo décimo, no meridio, pero es lo que le faltaba, porque el vino de Gladiator, totalmente. Tejoneras, sabe usted que nace en una finca Tejoneras, que está en el norte-noroeste de Madrid, en lo que empiezan a ser estribaciones de gredos, en un suelo, un suelo magnífico de granito y de pizarra, con uvas garnachas centenarias. Vamos, que desde mediados del 19 está manando vino esa tierra, ¿eh? Y las mejores variedades del mundo. Además, ahora tenemos el pack Tejoneras nuevo, pack que consta de 3 botellas de Tejoneras Reserva 2015, 9 de la Graz Crianza 2021 y 2 copas serigrafiadas Tejoneras, o sea, 12 botellas del mejor vino de Madrid por solo 99 euros. Esto es un 30% más barato que lo que le costaría en la calle, y que de esos 99 euros, 5 durante estos meses van al trabajo extraordinario que está haciendo la Fundación Madrina, que ahora hablaremos de los voluntarios en Valencia, ¿verdad? En Valencia precisamente por la riada. De esos 99 euros, 5 van al trabajo de la Fundación Madrina, muy orientado precisamente a madres gestantes, niños recién nacidos, etcétera, con los convoyes de Conrado, que además tiene la ventaja de que es un tipo de absoluta confianza. O sea que bien, de esos 99 euros, insisto, 5. ¿Dónde puede usted encontrar Tejoneras? Yo le recomiendo que llame, que entre por la web. Pero si no, pues tiene en el Corte Inglés en toda España y en la Comunidad de Madrid, además del Corte Inglés, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona número 13. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta a Valencia. ¿Qué vamos a contar? La última cifra oficial de fallecidos y desaparecidos, que la van actualizando, pero hay una polémica que también contaremos. Esto está todavía inundado, ¿eh? Entero. No, esto es terrible. Qué horror, ¿no? Están intentando salvar lo que valga, ¿no? El carrito del bebé. Sí. Pero de aquí para abajo, sabían que el agua bajaba para abajo, es decir, podían haber avisado a todos los que había para abajo. ¿Hay quien falla? ¿La política? Joder.
¿Qué es CECA? 22.57, 21.57 en Canarias. Le decía que les íbamos a dar la cifra última que da el CID, que es el Centro de Integración de Datos. ¿Son las cifras oficiales? ¿Son las cifras reales? No. ¿Porque mienten? No necesariamente. Ellos cuentan lo que les consta, pero todos sabemos que hay muchas cosas que no les consta. Lo que pasa es que cuando hay gente que dice las cosas que no le consta al centro oficial, dicen es un bulo. No es un bulo. Es que la cosa es muy complicada, que todos sabemos que van a aparecer cadáveres en el mar, que ya están apareciendo. En fin, que un poco de calma, ¿vale? A todos. Porque que la gente está contando por ahí en redes que usted estará viendo, con toda seguridad, no es mentira. Es como lo están viendo ellos. ¿Es exactamente la realidad? Pues no necesariamente. Había aparecido una familia de 3 en un piso de Catarroja que nadie sabe dónde estaban, porque no había cobertura de móvil. Así que, templanza, ¿no? Datos oficiales, que insisto son los identificados. A las 20 horas de hoy, el Centro de Integración de Datos de Valencia da 199 fallecidos, todos con autopsia hecha, 145 de ellos identificados, y hay expedientes activos de desaparición, es decir, gente que consta desaparecida, a la que se está buscando, 93. Quedan 54 cadáveres sin identificar. ¿Son todos los que ha habido? No, son los que le constan al centro oficial. Así que la cifra seguirá creciendo e iremos viendo lo que hay y rezamos a la HPV para que sean muy poquitos los fallecidos que haya más, pero esto es lo que hay. ¿Qué datos oficiales? Si es que ese es el problema, que no les conste. Es que no les consta porque en una semana no han hecho nada. En una semana se han dedicado a hacer toda la tiranía que lleva acostumbrada este gobierno, a suspender la sesión de control al gobierno para luego aprobar sus comisarios en Radio y Televisión Española. O sea, se han dedicado a subir los impuestos, a todo eso se han dedicado. El problema es que no les conste. Es que ese es el gran problema de esta tragedia nacional, bueno, que no nos enteramos. No, porque es que si tuviésemos políticos dignos, porque no lo son, tendríamos constancia de lo que ha pasado en Valencia, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, ¿eh? Yo aquí estoy disparando contra las dos vías porque es que me parece indignante. Es una vergüenza ver los vídeos. O sea, yo como española me siento completamente... Yo estoy de acuerdo contigo completamente, pero en el caso concreto de los cuerpos que encuentras o dejas de encontrar, yo entiendo... vamos a ver... Pues mira, hubieras encontrado más si hubieras estado allí, o hubieras encontrado menos si hubieras tomado las medidas oportunas. Y hay determinadas horas... No me riñas, pero no te lo digo a ti, no te lo digo a ti. Claro, precisamente por eso, porque son datos... No sabemos cuánta gente está debajo del barro solidificado. Claro, pues ese es el problema. ¿Por qué? Porque no han tomado medidas oportunas en el momento. Dice hoy Sánchez, ahora vamos a mandar ayuda, pero señor... Inmediata, lo llama. Inmediata, que han pasado 7 días en los que usted ha estado a otra cosa, ha estado a su tiranía. Bueno, precisamente nosotros lo que queríamos hoy empezar por decir, y ahora entraremos en más detalle, es precisamente hablar de lo que está contando Marcela, que me estaba haciendo la transición de tema. Aquí, claro, y está muy bien. Estoy indignada. No, todos estamos indignados y la gente está muy indignada. Mañana sacaremos los vídeos de la gente hoy gritando desde sus terrazas en Valencia. Los sacaremos mañana, ya verá usted. ¿Qué pasa? Que el Estado ha fallado estrepitosamente, por 1000 razones: ineficacia, ineptitud, cálculo político, mala fe, todo a la vez. Todo a la vez. Y pasaban los días y allí no llegaba nadie. Y en sitios como Paiporta, Aldaya, Catarroja, Benetúser, etcétera, aquellos era todo un desastre y la gente esperaba unas horas a que llegara alguien. En fin, pagas impuestos, te sangran, te meten... y no llegaba nadie. Y entonces la gente empezó a autoorganizarse. Y esto era 1808. Y esa gente, a la que ahora el poder está mirando mal, que no se puede ser más canalla, son los héroes de esta crisis. Los que salieron en Valencia esa misma noche y los días siguientes, y los que luego en días siguientes han ido llegando de todas partes de España para echar una mano. ¿Sabe usted qué es lo peor? Que muchos de ellos llegaban allí y, salvo que fueras a un grupo organizado de antemano, lo que te decían era que, bueno, es que no hay nadie para decirte lo que tienes que hacer. Esa ha sido la gran crisis de esto. Es decir, no hay nadie al mando. Es la impresión de que no hay nadie al mando. Nosotros queremos rendir homenaje a todos esos españoles, 2 hijos míos entre ellos, usted lo sabe porque lo he venido contando, ¿verdad?, que han estado allí, poniéndose de barro hasta aquí, para tratar de que de una forma u otra que yo pueda volver a la vida.
Arangelo lo cuenta. ¿Cuántas veces habremos visto a lo largo de estos días eso de que solo el pueblo salva al pueblo? Efectivamente, Valencia es ahora tierra de héroes anónimos. España entera se ha volcado para ayudar y la autogestión ciudadana ha tomado la delantera ante el caos de las administraciones. Esto a pesar de que algunos hayan intentado empañar dichas ayudas, pero aquí estaban los vecinos para contar la verdad. Ha habido grupos criminales o ultraderechistas. Los primeros que cogieron las palas y vinieron a ayudar. De verdad os lo digo, son los primeros chavales que cogieron, se arremangaron y se pusieron a sacar con palas. Esto es una catástrofe natural, que estamos todos perdiendo de todo. Yo he perdido mi casa. Porque ellos son quienes han visto cómo desde el primer momento españoles de todas partes llegaban con lo que tenían o con lo que podían. Únicamente con sus manos y alguna que otra escoba. Ya se encontraban allí mientras el politiqueo en la capital demostraba que el gobierno no estaba a la altura. Durante una semana, quienes han abierto los telediarios no han sido los ministros, han sido los voluntarios de la que ya se conoce como la pasarela de la solidaridad. Ríos y ríos de gente a todas horas que se organizan para ayudar. Hemos venido andando desde Valencia. Gente que viene desde Valencia y otras zonas que andan 2 horas, 3 para llegar aquí. Hablas con quien hables de cada pueblo, en todos hace falta manos. Aunque las calles principales ya estén más despejadas, es que las casas siguen, hay gente mayor que sigue sin poder bajar a la calle. Es que hay que estar aquí para vivirlo. Y quien no podía trasladarse mandaba toda la ayuda que podía desde su ciudad. Las naves se quedaban pequeñas para la cantidad de solidaridad que contenían. Pues mira, hemos traído agua, latas y lo que se pueda para ayudar. Ahora mismo en el supermercado está la mayoría de la gente que estaba, creo que casi todos estaban pues comprando alguna cosilla para traer aquí, y ahora pues me traeré una maleta de casa con ropa. Gracias a un post vi que necesitaban voluntarios y creo que es necesario ayudar, ¿no? Todos deberíamos ayudar. Gracias simplemente, de verdad. Organizaciones como Revuelta fueron casa por casa, garaje por garaje, porque toda ayuda era poca. La solidaridad sobre ruedas llegó también desde Aragón, Alicante y los lugares más remotos de la península. Ante la falta de maquinaria pesada, tractores de particulares para ayudar a sacar los escombros del medio. Y no se pierdan, claro, este tierno agradecimiento de los niños a los agricultores por su ayuda. Pero cuando se trata de echar una mano, no hay profesión que no arrime el hombro. Nada, cuando traigo a alguien a la zona que me suelen llevar, pues lo que hago a la vuelta es decirle a la gente que veo por ahí más o menos, mayores y pequeños, sobre todo, es lo que me baso, es en decirles que les ofrezco el taxi gratis para volver a Valencia o así. Y además pones ese himno que tanto te emociona. Exactamente. Las labores de limpieza y de acercamiento de provisiones es lo que más se ve, pero esto ha sido muchísimo más. En la retina de todos los españoles quedará la solidaridad de aquellos miles de héroes anónimos de la Dana de Valencia. Asociaciones juveniles como Revuelta o Cruz de Borgoña, por ejemplo, las parroquias todas, es impresionante el trabajo que están haciendo. Pero hay que contarlo. Antes de dar la palabra a Carlos Astiz, que quiere comerse el mundo con razón, un aviso muy importante, de carácter sanitario para la gente que está trabajando allí. ¿Por qué? Pues porque ha sido la Consejería de Salud, si no me equivoco, de la Generalidad, la que ha sacado este aviso de la gente que haya estado expuesto a zonas inundadas o participado en tareas de limpieza y presenten alguno de estos síntomas, ojo, o sea, al médico enseguida. Primero retirarse, hay que hacerlo así, descansar. ¿Por qué? Pues porque contra lo que dijo el Simón del director general de Salud Pública el otro día, eso de que los cadáveres al fin y al cabo no son malos, o sea, de verdad hay que ser mendrugo, ¿verdad? El calor, la podredumbre, la basura y el barro, eso es un reservorio formidable de todo género de bacterias. Así que cualquiera de estos síntomas que esté usted viendo en pantalla, si ha estado allí y los siente, rápidamente al médico. Todos los chavales que habéis estado allí y que habéis vuelto ya, o mucho más los que estáis allí, si estáis allí y sentís esto, fuera enseguida, porque lo primero es servir para la siguiente crisis, ¿verdad? En fin, bueno, Carlos. Hombre, yo creo que lo que ha demostrado esto es que España es un Estado fallido, incapaz de ofrecer la ayuda suficiente de manera inmediata y a través de los resortes del Estado a su población.
Yo creo que en este caso hemos visto con claridad cómo han fallado todos esos resortes y podemos decir con claridad que una mujer de paiporta es mucho más valiente y mucho más valiosa que un general o un capitán de nuestro ejército, que ha encontrado mil excusas para no colaborar desde el primer momento. Yo creo que además, ¿con qué narices vas a decirle a tus hijos que hiciste todo lo posible en una tragedia como esta, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión que hay que hacérselo mirar. Efectivamente, yo creo que el Estado del 78 ha fracasado. Necesitamos inmediatamente otro marco constitucional, otro sistema, otro régimen, porque este no funciona. Yo creo que en el caso concreto de los militares, y me refiero a los militares porque parece que son el eslabón final, el eslabón principal al que puede recurrir una nación cuando está en peligro, es decir, cómo realmente siguen paseándose con sus medallitas OTAN de excursión por medio mundo y no han sido capaces de imponer su presencia donde se les necesitaba, donde ha habido muertos y gente desaparecida porque no ha habido ayuda desde el primer momento. En este sentido, me parece que necesitamos no solamente deshacernos de esa grasa de políticos, sino llevarlos a juicio a todos los responsables. Tienen que pagar. Cuando la gente en Paiporta les gritaba asesinos, es que realmente es lo que son. Son asesinos porque son responsables de una parte muy importante de las víctimas que ha habido en esta tragedia. Guillermo, Marcela, Miguel. Sí, yo quería un poco contradecir a Carlos, no creo, porque además así tenemos debate, ¿no? Yo creo que para nada la Constitución del 78 sea un régimen que esté fallido y que haya que cambiarlo de arriba abajo y que esto es papel mojado, la Constitución, ¿no? La Constitución es lo que nos garantiza que estemos aquí hablando con libertad. La Constitución nos garantiza una serie de derechos y regula el funcionamiento de las instituciones. Otra cosa es que el funcionamiento, efectivamente, desde el año 78 a esta parte se haya ido degenerando por obra fundamentalmente de los presidentes de gobiernos que han ido acaparando y eliminando la división y los controles y los equilibrios de poder. Eso es cierto, pero eso se arregla retrotrayendo las leyes que ellos han utilizado para llegar a esta situación. Pero para eso simplemente hace falta una reforma, unas reformas políticas, pueden ser incluso constitucionales, pero desde luego echar abajo el régimen y decir que esto es papel mojado y que no, y a mí eso me parece un exceso. Yo creo que es muy probable que en estos momentos tenemos una cosa a favor. Termino. Si te entiendo bien, tú lo que quieres es desmontar todas las políticas que el propio sistema del 78 ha generado para volver al espíritu prístino de la Constitución del 78. Eso sería el final de la historia, pero hay un elemento a favor de eso. ¿Por qué no se hace? Porque cuando llega cualquiera a Moncloa se convierte en un caudillo. Cualquiera que llega, y además yo creo que pierden la cabeza, los presidentes del gobierno pierden la cabeza. Alguno ha llegado ya con la cabeza perdida. Y el que entre con la cabeza perdida todavía peor. Pero sin embargo en este momento la opinión pública se ha dado cuenta del tema de la ocupación del poder por parte del presidente y la eliminación de todos los equilibrios y controles. Y eso ha llegado a la opinión pública por vez primera, porque hasta este momento no estaba en la agenda. Sí. Es posible que esto eso comenzó con Suárez, lo ejecutó González y lo han hecho todos los presidentes de gobiernos del PP y del PSOE. Y unos eran de izquierdas y otros eran de derechas. Pero todos se convierten en caudillos presidenciales. En todo caso, Guillermo, cuando tú tienes un despliegue institucional del carajo de la vela como tenemos, con las diputaciones, las autonomías, los servicios de emergencias de no sé cuántos... Que no sirven para nada ninguna. Etcétera. Y a la hora de tener que afrontar la peor catástrofe natural desde la riada de Orihuela, que me parece que fue en principios del 19, el resultado es esto. ¿A quién le echas la culpa? Pues a esa gente que está mandando y a esa gente que se ha repartido la práctica política y el dinero que tú les has dado, ¿verdad?, en plena inutilidad. Y al final ya no es solo, como decir, el argumento que decíamos, usted me perdonará, los intelectuales, la nación histórica está en peligro. Que leche, es la vida física de los españoles lo que está en peligro. Yo sí estoy totalmente de acuerdo. La cuestión está en que si nos colocamos en la línea del final del régimen, en el plan de ruptura, que es lo que pretende Podemos y la extrema izquierda, estamos haciéndonos el juego. No, hombre, no, si Podemos lo que está haciendo es chupando del bote. No, Podemos no quiere romper Podemos nada. Y Izquierda Republicana y Junts están en la destrucción de la nación y de la Constitución. Esa amalgama de es que ves, es que no es lo mismo, Guillermo. Que resulta que Constitución, régimen y nación ya son tres cosas diferentes.
Porque ahora mismo el régimen, ¿qué es el régimen Bueno, ahora? vamos a ver. Coño, Guillermo, que el régimen es Cándido Conde Pumpido, que el presidente del Constitucional y es el fiscal general del Estado e imputado por el Supremo. El régimen es eso. Bueno, pues eso se puede modificar. Eso se puede modificar con otras prácticas políticas y con otras leyes nuevas. Con otra constitución y con otro no hace falta una constitución nueva. Basta con que se reforme la constitución presente y las leyes orgánicas que han llevado al caudillismo presidencial. Marcela, Miguel, cerramos tema. A ver, yo obviamente por un tema de edad yo no he vivido la transición, pero sí creo que he leído y me he culturizado. Por la cara, no, pero no, bueno, no lo Es que es insultantemente joven. No la he vivido, entonces es una realidad. Entonces, cuando hablo, pero, o sea, para hablar de esto con determinación, si uno lee la historia de España, la historia que nos quieren cambiar, pero cuando uno lee la real, yo creo que lo único que a la fecha nuestra Constitución española, y lo lamento porque además creo en el Estado de Derecho y formo parte del mundo jurídico, no es lo que garantiza nuestra libertad de expresión. La libertad de expresión a la fecha lo garantiza muy pocas casas como esta, pero estamos perseguidos completamente en muchísimas instituciones y muchísimos órdenes por la tiranía de un señor ahora que se llama Pedro Sánchez. Este señor se ha encargado de dinamitar el Estado de Derecho y eso en todos los ámbitos, desde la libertad de expresión, desde el control de medios y ahora ya también que no sabe ni gestionar catástrofes. Y yo creo que sí que hay un Estado fallido de las comunidades autónomas, sí lo creo, comparto la opinión de Carlos. Creo que se ha demostrado ahora, donde los voluntarios son los que están sacando adelante lo que todos los españoles... Es que a mí me da vergüenza. Es que yo pienso en estos jóvenes que nos expolian fiscalmente y que digas, oiga, es que a mí me expolian fiscalmente y luego pasa una catástrofe y a mí nadie me ayuda. Me tiene que ayudar el pueblo. Es que es una vergüenza, es indignante, es que es vergonzoso. Entonces, yo creo que el pueblo español ha sido un ejemplo, es una esperanza para la nación española que se hayan tomado esta solidaridad nacional y bueno, yo creo que hay un culpable y también hay un culpable, o sea, hay un culpable actual en el manejo de la situación a nivel de la comunidad autónoma y Estado, pero también hay un culpable previo súper rápido, José Javier, que son estas políticas ecologetas, y lo digo con desprecio, que han venido causando todos estos desastres, porque hay una cosa previa que venía aplicando Teresa Rivera, etcétera, la Unión Europea con sus imposiciones ideológicas, es no limpiar los cauces de los ríos, no limpiar los bosques, no dragan los puertos. Y todo eso causa esta serie de problemas que obviamente luego hay que saber gestionarlos, pero esto causa un colapso en un puente que entonces ya las riadas vienen como vienen, en los bosques con un incendio, en los puertos con lo que sea. Entonces, esto también yo creo que hay que recordarlo porque es importante. O sea... Hoy, por cierto, ha habido un intercambio brutal de Ricardo Chamorro. Bueno, intercambio no, porque ha pegado Ricardo y el otro se ha quedado quieto. Con él era el director general de Medio Ambiente, ¿era? Quiero recordar. Con este asunto, es que aquí objetivamente hay un fallo desde el principio que lo hemos visto, es decir, el barranco del Pollo se ha puesto como se ha puesto porque no estaba limpio. Claro. Es que se ha montado una auténtica tapia de troncos, que cuando se ha roto ha generado la ola. En fin, para voluntarios, así que te doy la palabra, Miguel, para voluntarios muy importante con la cuestión de la comida, están obstaculizando los envíos de comida. Esto es así. Lo que hace falta es que alguien les distribuya. O sea, que una situación en la que la comida llega a sitios donde ya llega, digamos, por los canales normales, pero hay un montón de lugares donde no llega esa comida que está fluyendo de víveres y tal. Pero una cosa, ¿quién lo está obstaculizando? O sea, ¿cómo no podemos llamar Estado fallido a una administración que obstaculiza que lleguen víveres para personas damnificadas? No, eso es Estado criminal. ¿Cuál es el problema? Que no hay un mando. Y el otro día aquí Miguel Gil Pechuano lo explicó perfectamente. El problema es... No, es que nadie quiere mandar, José Javier, nadie quiere mandar, para no tener la responsabilidad final. No lo sé, será eso. Es eso. De hecho, es que el problema material es ese. Por tanto, que es a donde yo iba. Por ejemplo, en Sedaví, que nos lo cuentan a Fernández, salió el primer día hablando de los daños en la agricultura, ¿verdad? En Sedaví el problema que tienen ahora es de transporte. Hacen falta carretillas. Y esos toritos que llevan pales, que nunca sé cómo se llaman. Entonces, si es posible mandarlos allí pueden llegar. Entonces, quien quiere hacer donaciones de carretillas, palas, máquinas de transportar palés enteros, es una magnífica donación porque es justamente ese tipo de materiales lo que ahora está faltando. Claro, tienen ya comida, tienen material sanitario, tienen etcétera, pero hay que transportarlo a los lugares. Y eso es...
Y de Almígar cerramos tema y nos vamos a la publi. Sí, por justo mencionar esto y luego volver a lo de las autonomías, yo creo que este bloqueo de alimentos y demás, estas dificultades que ponen es por el sonrojo que le provoca a la Administración, que ante su incompetencia tenga que ser la gente de a pie la que se dedique a hacer estas tareas, ¿no? Porque al final ayuntamientos que han bloqueado literalmente para luego a lo mejor ponerse yo la medallita de lo he repartido yo, cuando en realidad los que lo han traído ha sido la gente de a pie. Y el mismo sonrojo que les provoca, este mismo sonrojo, pues ¿qué hace? Que ahora el gobierno pues, los llame ultraderechistas, ¿no? A la gente que abucheó a Sánchez y que supuestamente le agredió. Ahora iremos al tema también de los detenidos, ¿no? Ahora iremos a ello, sí. Claro, y que también yo me pregunto, ¿qué narices importa si el que está ayudando es de derechas, es azul, es verde, es rojo? Está ayudando, ¿no? Pues ya está. Eso habría que preguntárselo bueno, en este caso al presidente Sánchez, ¿no? Que hablaba con ese desprecio de esta gente, ¿no? Y bueno, y a la prensa, porque hemos visto también ahí a Ana Rosa hablando de ultraderechistas y tal. Y sobre el estado de las autonomías se ha visto claramente que no funciona. Cuando hay crisis graves, como fue el COVID, como está siendo esta, pues se ve que hay una descoordinación total, hay un caos total entre lo que es gobierno central y autonomía, que hace que el sistema no sea eficiente. Es que han fallado las alertas, bueno, o que no se han querido dar por interés político, no sabemos muy bien, han fallado. Luego no sabemos muy bien, es el problema. Claro, ese es el tema. Luego la reacción. O sea, no pueden darte una primera alerta a las 12:30, pero luego llega un apagón informativo y hasta las 8 y 12 de la tarde no está diciendo a los valencianos, oye, cuidado que es muy peligroso, cuando ya estaban subidos en árboles, porque es que se ahogaban. Y luego la descoordinación total, ¿no? Que al final que vaya la policía y la Guardia Civil a los 5 días y con la UME un poco de lo mismo. No, es que no nos dejaban entrar. Y dices, si es que con ese plan que comentamos aquí en El Gato de Protección Civil, podía el día 1 coger el gobierno, asumir el mando interior. Venga, mandamos también a la UME para allá y solucionar el tema, ¿no? Le remito a la entrevista con el general Coll, Fulgencio Coll, que ha publicado Julio Eriza en su Telegram, donde explica la mecánica, cómo debería haber sido, a partir de qué momento Interior, no es que pudo, es que debió aplicar el nivel 3 y no lo hizo. Y eso solo además estaba en manos de él, no estaba en manos de Mazón. O sea, aquí los hay inútiles y luego los hay canallas. Te doy una información. En el año 14, el príncipe Felipe, que no era rey todavía, hizo en el valle este del río que se ha desbordado, el Pollo se llama, ¿no? El barranco. El barranco del Pollo. Hicieron unas maniobras. Como empecemos a hablar del rey, la liamos, ¿eh? Yo tengo muchas cosas que decir. Yo con todo el respeto al rey y al príncipe. Bueno, el príncipe hicieron un ensayo de catástrofe en el año 14 y sacaron unas conclusiones con una hipótesis de 200 muertos. Esto me lo ha contado a mí el general Dávila. Bueno, todas las conclusiones venían ahí y concluían que tenía que tomar, por supuesto, el ejército la situación con un nivel 3, con la conclusión del nivel 3. Exacto. Y eso está escrito por el general Dávila, que participó en estas... Es exactamente así. Es llamativo porque es que parece una cosa como del destino, ¿no? Es decir, que hacer unas maniobras, llegar a unas conclusiones y que el gobierno eso lo ignora. Maniobras en un lugar donde se sabía, al menos desde 2004, que había un plan para construirlo. Sí, sí. Y que han parado sistemáticamente todos los gobiernos, empezando por el señor Zapatero. Es que, joder. Vamos a la publi. A lo mejor no es una cuestión de sistema, sino de las personas. Es decir, si tú eres un malvado, pues haces maldades, ¿eh? Claro, por eso digo yo que aquí el que no ha sido inútil ha sido un canalla. En fin. Bueno, vámonos a la publicidad, hay que hacer una pausa también, se nos está comiendo el tiempo hoy la cosa, ¿no? Y vamos a hablar de los detenidos. Esta es la otra. La Guardia Civil hace lo que le manda un juez, ya lo sé. Pero hombre, que la prioridad sea detener al supuesto grupo de ultraderecha que se confabuló, ¿verdad?, para en medio del... No me toques las narices, Pedro, que nos alegramos mucho de que estés bien, por cierto. Bueno, no tanto. En fin. Vámonos a la publicidad. Antes, por cierto, consejo de agradecimiento a patrocinadores, porque Comunidad Solar está presentando, como usted sabe, su proyecto más innovador en autoconsumo remoto, que incluye baterías de autoalmacenamiento. Esto es muy importante. Y, por cierto, en circunstancias, perdóneme usted, en fin, como de estas que se ven cuando todo falla, en fin, pues qué mejor que depender de uno mismo. Esta historia de las baterías de almacenamiento es muy importante porque hasta hace poco era uno de los grandes límites de la energía solar para economías familiares, ¿no? Ahora ya es posible con esas baterías, que es una auténtica revolución energética. Míralo en comunidadsolar.es, ahí lo tiene toda la información, o llame, que se lo cuentan
absolutamente todo. Y además va a permitir generar y almacenar energía sin necesidad de instalar paneles. En fin, todo lo que está haciendo Comunidad Solar para ser eso, una auténtica comunidad. 23-22 en Canarias, vamos a la publicidad y a la vuelta. La cosa de los detenidos, de verdad, en fin, y vamos a ver esa querella contra el presidente del gobierno que... Ah, bueno, y lo del PP, ¿eh? Y lo del PP, ¿eh? O sea, de verdad... Alberto, o sea, con todo el mogollón, le das la espalda a Mazón, le tiendes la mano a Pedro y Pedro va y muerde, claro. O sea, Publi, venga, jala. ...23-26, 22-26 en Canarias... ...a propósito del comportamiento de los ciudadanos en toda Valencia, en fin, toda España, en Paiporta particularmente, queremos traer aquí el asunto de la detención por parte de la Guardia Civil del señor que supuestamente, ¿verdad?, agredió con un palo a Pedro Sánchez. Ha habido más detenidos, pero lo más importante es esto. La Guardia Civil desmiente completamente al gobierno. De trama de ultraderecha, nada de nada. El gobierno miente y no sé por qué a usted no le extraña. Información. Marlaska lo tenía claro. Había un riesgo real y evidente en la persona del presidente del gobierno, quien incluso ya había recibido un golpe. Pero ahora un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil desmiente que Sánchez fuese agredido con un palo el pasado domingo en Paiporta. Él nunca quiso darle importancia a los hechos. Yo estoy bien, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Aunque desde su grupo, el Partido Socialista, lanzaron un comunicado acusando a grupos ultras de estar detrás del presunto ataque. Las diligencias previas ponen el foco en al menos 5 implicados. 3 ya han sido detenidos y uno de ellos, un varón de 41 años, ha sido puesto en libertad. Lo cierto es que el informe en sí no relaciona a los detenidos ni con grupos ultras ni tampoco con grupos de extrema derecha, aunque investigan si hubo grupos que quisieron incitar a la violencia en la visita conjunta con los Reyes y Carlos Mazón a Paiporta. Tras el visionado de la señal de las televisiones, también de los vídeos que desde el pasado domingo han circulado en las redes sociales, los agentes no han podido confirmar que el presidente hubiera recibido algún golpe. Un juzgado de Torrent ha abierto causa por delitos de atentado por el presunto golpe que recibiera el presidente, desórdenes públicos y daños. Un delito este último que tendría que ver con los destrozos de uno de los vehículos del presidente. ¿Pegan otro coche roto? ¿No? Bueno, ¿qué quiere usted que le diga? En fin, pues, ¿por dónde empezar sin ponernos a romper copas? Es que de verdad, por Carlos, venga. Vale, vamos a ver, yo creo que los detenidos es parte de este relato. Es decir, hay que recordar que todo esto lo sabían 12 horas antes, lo sabían, incluso había algunas fuentes, es decir, los franceses, Jorge Rey, algunos meteorólogos hablaban de que posiblemente pudiera haber una dana, es decir, varios días antes. Y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque yo creo que en este sentido, es decir, igual que están haciendo ahora, están ocultando las cifras. Han copiado el 11M. Hay que recordar, el otro día, ayer o anteayer, sacan una foto de algo que ponía de una propuesta de un ministro, de una ministra, diciendo que es nuestro Ana momento. Redondo, dogmatismo climático. Claro, es nuestro momento, tenemos que aprovechar esto, igual que aprovecharon el 11M, y están mintiendo exactamente igual. ¿Alguien se cree que hay 89 desaparecidos y dentro de esa cifra hay 60 y tantos cadáveres que no han sido identificados? Es decir, ¿de verdad que solo hay 30 desaparecidos cuando la gente estaba hablando de 1.500, 2.000 desaparecidos que no habían conectado? Es decir, esto es totalmente una falacia, una mentira sobre un crimen, precisamente para utilizarlo políticamente, para intentar controlar la opinión pública, para intentar controlar la cuestión. Y en este sentido, y aprovecho para decir que la Casa Real tiene que informarse mejor. Es decir, que cuando el rey sale, se encuentra con la población y responde a su indignación, lo que se le ocurre decir es que esto es un problema de desinformación. Es decir, por favor, infórmese mejor. Porque esto no es un problema de información o de desinformación, es un problema de criminal. Es un problema de gente que no hace su trabajo. Es un problema de un Estado que no responde a sus ciudadanos. Ese es el problema. Y la Casa Real ha vuelto a fallar en este caso. Vamos al... ¿No qué?
No, es que estoy indignada con este asunto de la detención. Vamos a una derivada política de este asunto que me parece que vale la pena, contarlo porque, si usted recuerda, antes de esta catástrofe fue en realidad el debate político de la semana. ¿Hasta qué punto el Partido Popular puede seguir atado a un concepto de la institucionalidad que, siendo el primer partido de la oposición, le hace estar permanentemente atado a un poder que está rompiendo todos los días las instituciones? Bueno, pues eso hoy ha llegado a un punto descomunal con la tragedia, la reacción del PP valenciano, del PP de Madrid y de Ayuso, la reacción de Feijóo y la contrarreacción inmediata de Sánchez, que de verdad yo no sé qué tienen en la cabeza. Bueno, sobre esto es el informe Gutiérrez de esta semana. El Partido Popular tropieza una vez más con la misma piedra. Feijóo sigue empecinado en apoyar al gobierno, olvidando que las acciones de Sánchez hacen imposible ningún tipo de colaboración. El Ejecutivo se empeña en dinamitar puentes con la oposición, pero el PP siempre acaba tendiéndole la mano. Feijóo pasa por alto las concesiones al separatismo vasco y catalán, la colonización de todas las instituciones y ahora también el abandono a la Comunidad Valenciana en la lucha contra la DANA. Fundamentalmente queremos transmitir que cuenta con el apoyo de nuestra formación. Es el momento de arrimar el hombro. Feijóo deja tirado a Mazón con este ofrecimiento. Recordemos que el presidente autonómico popular fue abandonado a su vez por Sánchez en el peor momento posible. El presidente del gobierno pudo utilizar el día de la tragedia el plan de protección civil que le habría permitido declarar la emergencia nacional por la DANA y actuar con todos los recursos del Estado. Sin embargo, Sánchez, en una clara decisión para desgastar al adversario político, dejó que la Generalidad Valenciana hiciera frente en solitario a la mayor catástrofe natural que se recuerda en España. Una autonomía sola ante un fenómeno que le quedaba muy grande. Sin embargo, eso no es todo. Además, el gobierno central, a través de la Confederación Hidrológica del Júcar, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, llevó a cabo un apagón informativo sobre el caudal del Barranco del Pollo durante varias horas, para solo aportar datos cuando ya no cabía reacción alguna ante la fuerza destructora del río. No se alertó hasta que el caudal se multiplicó por 9 conforme al primer aviso de peligro de las 12:30 de la mañana. A pesar del abandono y de los palos en las ruedas, Feijóo insiste en su institucionalidad y moderación para ofrecer una vez más su apoyo. Por si el Popular no había entendido de qué iba la película, Sánchez lo dejó más claro aún al día siguiente del ofrecimiento. Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer. Un nuevo chantaje. La ayuda estatal a los valencianos pasa por aprobar los presupuestos generales del Estado. El PP asegura que no cederá, pero todo está por ver el día que se vuelvan a votar las cuentas de 2025. Cabe preguntarse, ¿qué hay detrás del síndrome de Estocolmo del PP con respecto al PSOE? De Estocolmo no, esto es el colmo. Por cierto, no es verdad lo de los presupuestos tampoco. Y mañana se lo vamos a explicar técnicamente. Perfectamente el gobierno puede dar las ayudas sin necesidad de presupuestos. Pero bueno, eso se lo expliquemos mañana. No, Sí. yo no querría salir en defensa para nada de la gestión que ha hecho el gobierno, que a mí me parece una gestión nefasta y probablemente intentándose quitar de encima la responsabilidad. No creo que haya habido una premeditación alevosa, digamos, de los acontecimientos. Yo creo que los acontecimientos han ocurrido por su gran incapacidad y su gran, incapacidad política y operativa, y lo que tienen es una capacidad enorme de tratar de darle la vuelta a la situación. Es decir, esto que es muy malo para nosotros, vamos a ver de qué manera le damos la vuelta en comunicación y en política, para que sean una herramienta, primero que nos ataque lo menos posible. Para eso colocan a la Generalitat de Valencia en primer plano. Y en segundo lugar, un argumento para a ver si nos puede beneficiar en el tema del presupuesto. Pero con esto quiero decir que no creo que sea un montaje desde el inicio. Es decir, han funcionado un poco de resultas de la situación. Me parece, ¿eh? Señores. A ver, yo creo que el PP no solo aspira a heredar lo que le deje el PSOE de las ruinas de España y a gestionarlo cuando le diga von der Leyen que puede. Yo creo que en este sentido, es decir, no son alternativa de nada, son simple recambio de esa misma monedita que dirigen desde fuera. Y en este sentido yo creo que por eso se comprenden también, por eso votan siempre juntos, porque comparten la misma agenda. Y luego
Yo creo que hay una parte que explica esto bastante bien, y es que cuando tú te estás dedicando a robar, a asaltar el Estado, es decir, indudablemente llega un momento en el que las cosas dejan de funcionar, porque no es solamente esta crisis, es decir, lo que ha hecho la tragedia de Valencia es dejar al descubierto toda una serie de carencias, de defectos, porque el Estado funciona cada vez peor, los servicios cada vez funcionan peor, y eso lo percibe todo el mundo. Es decir, en Valencia ha adoptado una forma trágica, pero en todos los demás sitios, es decir, los transportes, la sanidad, la educación, es que van en un deterioro permanente. Y realmente el PP no es alternativa de nada. Es decir, y rápidamente, en el momento en el que puede, se le echa a los brazos y dice lo que tú quieras, cariño, porque realmente comparten esa misma agenda, tienen los mismos amos y tienen los mismos dueños. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la dinámica política del Parlamento Europeo, en el que efectivamente van en una especie de gobierno, yo de digo gobierno conjunto. Lo que digo, es decir, no necesito digo yo costillas, que yo es, creo que está clarísimo. es que en España no votan lo mismo, es decir, la oposición ejerce de oposición y no votan al revés. Pero Guillermo, si tú al final no votan lo mismo. De oposición. Criticas tanto al PP, pero luego pactas todo con él, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, es que se van ocurriendo cosas. El tema en el Congreso, el propio Congreso de los Diputados, al final no estás siendo oposición, si al final tú lo que haces es blanquear a Pedro Sánchez, solo por esa idea que tienen de que el bipartidismo es lo único, lo mejor, ¿no? Cuando en realidad, pues si el otro ha dinamitado el sistema, tú no puedes seguir colaborando con él de ninguna manera. Pero colaborando no, tú eres diputado y estás en el hemiciclo, no te vas a ir a casa, ¿qué vas a hacer? No, pero un tío que da una amnistía, un tío que indulta, un tío que se presenta de la cárcel a los etarras, tú no puedes pactar con él nada. O sea, ya he dicho, hasta aquí hemos llegado, como le dijo Casado a Abascal, ¿no? Hasta aquí hemos llegado y ahí hay que cortar. Eso sería una oposición. Pero si al final se pacta todo y ahora que le hacen la puñeta a tu propio presidente autonómico, Amazon, no dándole ningún tipo de ayuda, y de hecho con ese bloqueo informativo que él denuncia... Yo no es por meterme con Guillermo, porque además hace mucho no votan lo mismo, vamos, no sé. La ley de cambio climático, que es en buena medida responsable de la falta de medidas para contener barrancos incontrolables, el PP se abstuvo. El PP se abstuvo, fue el año 21, solo votó que no Vox. El bloque de gobierno en su momento sacó adelante esa ley, el PP se abstuvo. ¿Por qué? Porque era una ley que venía de Europa. Claro, y luego tienes que dar la cara. Es un problema de calidad de la oposición, que es deficiente, por supuesto, pero no podemos decir que votan siempre lo mismo PP que PSOE, porque no es así. Bueno, casi lo mismo. No votan lo mismo. Otra cosa es el panorama europeo. Europa es otro mundo. Pero es que de Europa viene el 90% de las leyes y votan juntos el 90% de las veces. De ese argumento, porque lo compra toda la derecha española, es que viene de Europa, es otra cosa, Europa es otra cosa. No, perdona, Europa es el 90% o el 80 y pico % de la normativa que aplicamos en España. Claro. O sea, no es otra cosa, es lo mismo. Bueno, eso sí porque entonces, cuando tú tienes una diarrea legislativa que te viene de Europa constantemente para aplicar en todos los Estados miembros, pues Europa es muy importante. A mí eso me parece fatal, porque es una especie de despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, lo de que viene de Europa... Por supuesto. No es que parece, es que lo es. Es que lo es. Si yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso. Ese argumento porque viene de Europa es lo que venden todos los partidos socialista y Partido Popular cuando quieren venderle a su electorado que están haciendo lo que no han prometido, pero porque viene de Europa, que lo he votado yo también a favor. Es que son unos sinvergüenzas, son lo mismo. El Partido Popular es la marca blanca del Partido Socialista. Hombre. Y ya está. Pero bueno, yo quería hacer un apunte respecto a la noticia esta. En primer lugar, antes de esta quería mencionar el tema del detenido porque a mí me parece una vergüenza que en un momento de indignidad es cero empatía por parte del Estado, que tiene que asumir también sus responsabilidades y la crítica social que se ha asumido toda la vida en política, para que te den un escobazo en el coche, chico, que no pasa nada, que no tienes que detener a nadie, ni tienes que abrir una investigación porque te den un palo en el coche, sino que se vayan a un mitin de Santiago Abascal cuando sale del País Vasco a ver cuántas pedradas, palos caen por ahí, y el gobierno no hace nada, mira para otro lado. Eso por un lado. Y luego, en segundo lado, por otro lado, el tema de la gestión de la catástrofe.
A ver, es que no tenemos líderes ni en el Partido Popular ni en el Partido Socialista, no hay líderes en las comunidades autónomas, no hay un líder en la nación española. Entonces tenemos títeres de la Agenda 2030 que aplican todas estas políticas ecologistas, tenemos títeres que quieren mantenerse en sus sillones, tenemos títeres que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra para no te molesto a ti porque eres del Partido Popular, no vaya a ser que tú mañana tengas una gestión de una crisis complicada tipo el COVID, entonces yo no te molesto a ti porque has tenido la dana. Es todo así. No quieren asumir responsabilidades, quieren el dinerito y la foto, pero no quieren asumir responsabilidades. Eso es lo que pasa con la política española actual y es vergonzoso. Vale, por cierto, ya que saca Marcela el tema, saludos muy cariñosos a la Cruz Roja. Sí. Sé que hay gente de Cruz Roja a pie de barro. Lo sé porque tengo amigos que me lo han contado, la hermana de uno concretamente. Pero como institución, sacábamos otro día la cifra de dinero que ha recibido en los últimos años, 1.500 millones, para sueldos, por cierto, la mayor parte. Como todas. ¿Qué estáis? ¿Recibiendo senegaleses? ¿Dándoles cariño? Además ha habido crisis migratoria, iremos mañana con ella otra vez. En fin, de verdad. Bueno. Esparza ha planteado una pregunta al final del vídeo, que era que qué hay detrás de todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué siempre el PP tiende la mano, siempre haga lo que haga el Partido Socialista? Y ya hoy, en mi calidad de contertulio aquí, pues me gustaría intentar poner una respuesta, que yo creo que es una visión idealizada que tiene el Partido Popular del sistema en sí y de ese bipartidismo que ya no existe y que siempre tiene que haber un Cánovas y un Sagasta, ¿no? Algo así, ¿no? Que siempre hay que turnarse, siempre hay que entenderse de alguna forma. Cuando su homólogo, que en este caso es Sánchez, pues ha dinamitado el propio sistema del 78. Y no quiere ser Sagasta. Y no quiere serlo, efectivamente. Y entonces quiere ser Durruti. Él ha elegido claramente su camino. Yo con los independentistas, yo con la extrema izquierda. ¿Por qué hay que insistir en ese? El PP tiene que insistir en ese camino. No, o sea, da igual lo que haga, ¿no? Da igual que indulte, da igual que dé la amnistía, da igual que ponga etarras en la calle. Da igual que rompa la igualdad de todos los españoles ante la ley y el trato que se le da con el tema de del diferente trato a los territorios, que diga. Da igual la corrupción, que esté imputado el fiscal general, que esté imputada su mujer, que esté imputado el hermano. No sé, o la degradación democrática, ¿no? Que es el debate que sacamos aquella semana, ¿no? De cómo han cogido todas las instituciones y ahora son suyas, ¿no? ¿Qué institucionalidad cabe, no? Con la complicidad del Partido Popular. Es sí, muy interesante muchísimas la respuesta de ellas, ¿no? que tú Consejo General del Poder Judicial, Constitucional. Entonces, es que la respuesta, que vea la realidad del PP. Esa. La respuesta es esa, son cómplices. Es que son cooperadores necesarios, Sánchez ha tomado un camino, creo, ¿no? y los otros son cómplices necesarios. Pero es que además no están ahí ni por alternar, están ahí por los sillones. Es lo único que les preocupa y se ha demostrado con esta desgracia para miles de españoles. Es que es una desgracia y esta gente solo está ahí por los sillones. Entonces, nada, yo ya para terminar lo único que digo es eso, que el PP que vea la realidad de España actualmente y que vea que ese sistema murió ya hace un tiempo. Yo creo, bueno, yo diría que incluso desde Zapatero, ¿no? Que ya murió. Es un sistema de bipartidismo realmente que más o menos, joder, que se pueda hablar de alguna forma, ¿no? No es que no es lo que estamos viendo ahora. Señores, y que ante esto que hay que mirar al más cercano, por lo menos en la derecha social, al más cercano de Guillermo. Que sería Vox, que tiene un minuto bueno, para no quiere. No, yo a Marcela, sobre lo que ha comentado ella del Estado y tal, que yo creo que hay que diferenciar el Estado y el Gobierno. Es decir, el Estado es una cosa muy amplia y muy compleja y es un conjunto de instituciones. Es decir, lo importante de un país son las instituciones. Entonces, que haya una ocupación y un funcionamiento deficiente de muchas de ellas es cierto, pero hay otras que funcionan. La Guardia Civil funciona. Guillermo, eso está fenomenal. Eso está fenomenal cuando el gobierno no mete sus tentáculos. Pero es que tenemos un gobierno que ha metido los tentáculos en todas las instituciones del Estado. Entonces, hay que diferenciar. Cuando se hace una crítica hay que apuntar bien. Tienes unos cañones, vete al blanco, no vayas al abanico completo, tendrás que ir al blanco. El blanco es el presidente del gobierno y el gobierno. No, es que este gobierno no ha dejado nada en blanco. Este gobierno ya ha abarcado todo el abanico. Es que de verdad no nos damos cuenta que lo ha cogido todo, lo ha cogido desde la Guardia Civil hasta el Poder Judicial. No más que Rajoy o Aznar o Zapatero. Todos los presidentes han ocupado todas las instituciones. Lo que pasa es que este es un descarado y está medio sonado. Pero todos han nombrado al presidente del Consejo del Poder Judicial, al presidente de la televisión, al fiscal general, todos los presidentes. Sí, que no es un problema, Guillermo, no es un problema de este nada más. Hablando de democracia en España es muy relativo. La diferencia es que no los han puesto a trabajar contra el sistema. La diferencia es que este señor, político como el fiscal, al aliarse con antisistemas, pues claro, los que han nombrado le están siguiendo, claro.
Señores, publiquéis a la publi, porque a la vuelta vamos a ver lo de la querella contra Sánchez. Ojo que no es ninguna, ¿cómo decir?, expansión, que no va a ir a ningún lado. Es que hay más, ¿eh? Mañana hablaremos con Liberum, que también está en tribunales en este momento. Publi y a la vuelta lo vemos. 22:49, 22:49 en Canarias, recta final del Gato. Un día vamos a grabar aquí lo que hacemos, lo que hablamos mientras estamos en la publi. No, por eso no hablamos en la publi. Pero yo no tengo inconveniente, que sí que es importante contar la apertura legal. ¿Por qué? Porque hay muchas responsabilidades que pedir objetivas, se está viendo. Se ha visto en la falsificación absurda de los datos de la crecida del río, de todo. Y hoy hay muchos muertos, ¿no? Y muchísimos daños materiales. Muchísimos daños materiales. Estamos hablando de 175.000 viviendas afectadas, de cerca de 80.000 vehículos. O sea, la dimensión de la catástrofe es enorme. Entonces, ¿quién tenía que haber tomado las medidas? Bueno, pues hay gente que piensa que el gobierno. Por eso Vox primero y luego otros de los que hablaremos en otros días, más que nada por el orden de prelación, en fin, no por otro motivo, se querellan contra Sánchez. Abascal lo anunciaba así. Espero que nadie se olvide de esto. No se puede blanquear más a este gobierno. No se puede ceder a ninguno de sus chantajes. Hay que hacerle oposición. Oposición total. Oposición. Porque eso es lo que nos exigen los españoles. Y para eso nos eligieron. Por ellos hay que seguir denunciando las tropelías de este autócrata. Nosotros lo hacemos políticamente y lo hacemos también en los tribunales. Y por eso puedo anunciarles hoy que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Declarar la emergencia nacional no era una opción. Y seguimos sin emergencia nacional, por cierto. Yo, lo del homicidio imprudente, no sé hasta dónde puede llegar. Ahora, lo de la omisión del deber de socorro, cuando uno entra en todo lo que hemos aprendido en estos días sobre, digamos, el protocolo normal de funcionamiento, empieza a ser una evidencia, ¿eh? Y si esto que está anunciando ABC para mañana, ojo a la portada de ABC mañana, es verdad, ya se lo adelanto yo, venga, vale, sí, ¿no? Se lo adelantamos. Seguridad Nacional, que depende de Bolaños, si no estoy equivocado, advirtió al gobierno 12 horas antes sobre el riesgo real de la Dana. Si eso se confirma así, este gobierno puede acabar en el banquillo, pero vamos. Bueno, y estaría dentro de los dos tipos legales. O sea, no más en uno que en otro, estaría dentro de los dos si eso se confirma. Ahí el criterio superior es el de Marcela, que es profesional del asunto. Ni mucho menos, pero vamos, que en ese sentido, si eso se confirma, entraría dentro de los dos tipos legales que denuncia Vox, que esperemos que la querella salga adelante. A mí también me gustaría recordar respecto de las ayudas y tal. Bueno, hoy el equipo jurídico de Solidaridad se trasladaba allí a las zonas afectadas para poder ayudar a estas personas en las peticiones, desde mi punto de vista, escasas que propone el Estado, como por ejemplo la ayuda esta de 6.000 euros para poder comprar electrodomésticos si los has perdido en tu casa, que bueno, me parece escasa la ayuda, pero lo más grave que me contaban hoy desde el equipo jurídico, que tienen hasta el 16 de diciembre personas que llevan sin dormir, que llevan 8 días limpiando, que las noches las pasan a oscuras, sin luz, sin electricidad, todo este complejo de vida, agotados durante el día, que tienen un escaso mes, estamos a 6 de diciembre, 12, o sea, un mes y unos días para pedir una ayuda que no saben ni rellenar. El Estado lo tendría que hacer sin burocracia. ¿En qué país vivimos que esta gente tenga que estar buscando letrados para que le completen el formulario para pedir la ayuda? Es que es una cosa, la tendrían que dar porque sí. Porque para eso son españoles, para eso pagan impuestos y para eso forman parte de la aportación de las arcas del Estado de nuestra nación. Para eso tiene que estar el Estado. Es una vergüenza. Carlos, Guillermo, Miguel.
A ver, yo es que confío cada vez menos en estos mecanismos que la legalidad ofrece, porque me parece que la mafia que tenemos en el gobierno avanza cada vez más y va ocupando cada vez más resortes del Estado. De tal manera que es indudable, por ejemplo, que a estas alturas no podemos confiar en absoluto en lo que haga el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Y me parece que en este sentido tenemos que prepararnos para enfrentamientos cada vez más duros y una represión cada vez más salvaje por parte de un gobierno que se ve cada vez más aislado con respecto a la población y que indudablemente no va a dejar el poder de buena manera. Guillermo. Sí, yo creo que el mal gobierno se resuelve sin enfrentamientos y sin represión, se resuelve en las urnas. Estamos en un país democrático, un país europeo, ¿no? Y yo creo que hay que bajar un poco la ansiedad y el tono de convivencia en España, porque esto si no contribuimos a... Pero Guillermo, si tú ves si tú eres uno de los afectados... Lo único que es cierto de eso es que esto es un país europeo. Todo lo demás, que sea democrático y que haya encauces democráticos... Y ves que no llega nadie a ayudarte en 5 días, pues igual te cabreas un poquito. Hay urnas para cambiar el mal gobierno. Bueno, cada 4 años. Bueno, pues el tiempo que marca la Constitución. Y aquí estamos hablando incluso de tipos delictivos. O sea, yo no estamos hablando de bueno, es que son mejores o peores, no. Es que estamos hablando de que a lo mejor... el mal gobierno solo se cambia con las urnas. Solamente. Si lo cambias por otro procedimiento, estamos hablando ni eso, estamos hablando de ni dictadura. Eso, porque con el sistema electoral español se confirma el mal gobierno. Los que conocemos la dictadura, porque la hemos vivido y padecido, creemos que, aun estando esto muy mal, con un mal gobierno, es mucho mejor. Pues francamente creo que frente a una dictadura como la de Franco, estos tienen mucho que aprender. Ganaba en empleo, ganaba en industria, ganaba en vivienda, ganaba en educación. Francamente... Y nunca mejor dicho. Yo por no irme del tema... Francamente digo. Por no irme del tema de la querella de Vox... Como dijo Santiago Carrillo, dictadura ni la del proletariado. O sea que yo comparto esa idea de que no hay nada como vivir en libertad. Vamos. Pero si no vivimos en libertad, vivimos en una dictadura instauradísima. ¿Cómo no vamos a vivir en libertad? Es que eres muy joven, pero tú no has vivido en los años 70 y en los años 60. Bueno, no habré vivido en los años 60 y 70, obviamente, porque no había nacido, pero sé muy bien y de buena mano y de buena tinta cómo funcionan las dictaduras y especialmente comunistas. Y veo perfectamente cómo nuestro presidente del gobierno y todos los resortes de nuestro Estado y de nuestra nación se dirigen o ya están en eso. Sí, pero se puede cambiar por las urnas. Lo que tenemos ahora es debido a las urnas. Que yo sepa, no gobiernan la mayoría en España. Bueno, la mayoría de votantes sí. Igual dictadura, pues, o sea, sí que es verdad que, bueno, ciertas actitudes, pero no son las más democráticas, ¿no? Como, por ejemplo, esa colonización de todas las instituciones. Pero, hombre, según los rankings vamos a hablar igual de democracia imperfecta, ¿no? O sea, con bastantes defectos. Muy defectuosas, ¿eh? Efectivamente. Muy defectuosas. Y además por unos presidentes que han sido muy ambiciosos de ocupar y colonizar todas las instituciones. Sí, pero vamos a saltarnos en Sánchez. O sea, tengo muy poco aprecio por Mariano Rajoy, tengo muy poco aprecio por Zapatero. Pero lo de Sánchez es que no es comparable. Tengo mucho menos aprecio por Aznar, del que tiene la mayor parte de la gente de derechas, porque además, como tú bien sabes, formé parte del tercer escalón del gobierno en la segunda legislatura, el tercero, tampoco exageremos. Bueno, pero vamos a ver. O sea, un presidente que ante una catástrofe dice, si quieres ayuda me la pides. Claro, apáñatelas. Un presidente que ante una catástrofe congela la actividad parlamentaria de control, pero deja el asalto a la televisión española para controlar el mensaje. Un presidente cuyo fiscal general del Estado es imputado por el Tribunal Supremo y lo mantiene ahí. Un presidente que ha hecho una ley ad hoc para seguir manteniendo sus cómplices de gobierno. El mero argumento de que con Franco era peor me toca las narices. Explica sobre los 200 muertos. No es una cuestión de Franco ni de nada. Aquí no. Ese es un debate distinto ese. De que, ¿cuántos tiempo hace que va a hacer? Que 50 años ya que se ha muerto Franco. Medio siglo después, el sistema ha naufragado. Por fas o por nefas, pero es una evidencia que está naufragado. No, y es una evidencia que solo manda el Ejecutivo. En España solo manda el Ejecutivo. Eso es una evidencia. Claro, y eso es un síntoma de todas las dictaduras, tiranías, regímenes, como lo quieras llamar. Me da igual el adjetivo que le pongáis. El libro que estoy escribiendo para el año que viene, que vendré con ese, trata precisamente de eso. Se llama El caudillismo presidencial y demuestra cómo funciona eso, pero no quiere decir que es importante lo de los hay que cambiarla. Porque podemos incurrir en lo que hace mucho la izquierda, que es que ahora con Trump, estaba hablando en La Sexta y en otras televisiones, de se cae la democracia, viene una dictadura. O sea, no seamos tampoco como ellos. Es decir, vamos a intentar llamar a las cosas un poquito más... ¿Denunciamos todo lo mismo que denunciamos?
Pero, joder, van a intentar democracia defectuosísima, perfecto, sí, desde luego, porque... Pero habrá que reformarla y mejorarla, joder. Pero Claro. que tampoco voy a decir, no, dictadura 100%. Es que no caemos en los mismos errores que ellos. Y claro, dice, que qué ridículo lo que dicen de Trump. Coño, y igual nosotros también, ¿no? Entonces, no. Yo tampoco te compro ese argumento. Trump no le ha imputado el Tribunal Supremo Fiscal General del Estado por delincuente, ¿me entiendes? Sí, pero que, joder, que decir que vivimos en una dictadura total. A Trump no le han pillado a Melania, ¿verdad? Trump no ha dicho de quién depende la fiscalía. O sea, es que son cosas, son unas cosas que es que, claro. Aquí tenemos un problema. Hay un problema objetivo, o sea, la mezcla de partitocracia y Estado de las Autonomías ha conducido a un nudo plenamente. Yo estoy de acuerdo con Alejo. Próximo día de debate, Alejo Villalba, Guillermo Hortázar. Una última palabra. No, fíjate. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Una palabra tiene que ser. No, una palabra. Consiste en lo siguiente. TikTok. Consiste en lo siguiente, que el Estado de las Autonomías es un problema, pero ha emergido de una manera mucho más elevada el problema del presidencialismo. Pues yo sinceramente soy golista, ¿qué quieres que te diga? ¿De este tipo de presidencialismo español? Señores, hay que 10 segundos. Don Carlos Asti, don Miguel Gutiérrez, Guillermo Hortázar, Marcela Rigía, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias y a al ti. general de Gol también. Venga, ya por decir más generales, que si no, que descansen. Mañana aquí seguiremos contando lo que está pasando en Valencia. Hablaremos con voluntarios, con los problemas que están teniendo ahora. Que descansen.